Suscríbete a la Panterita. Antiguo de selecciones se pone en marcha. El 20 de junio y lo vas a vivir y sentir por Radio Primero de Marzo AM 780. El minuto a minuto de todos los partidos de un certamen apasionante. Copa América Estados Unidos 2024. Con los relatos del número 1, Luis Enrique Pérez. Comentarios de Jotita Bernabé, Profe Benicio Martínez y el Tano Virgili. Todos unidos en la Copa América de los Estados Unidos 2024. Al estilo de Radio Primero de Marzo, AM 780. La radio paraguaya de los mundiales. Deporte total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Hoy arranca la gran fiesta del fútbol sudamericano, el deporte más hermoso del planeta en toda su dimensión, para estar a la par de la Eurocopa. También nosotros tenemos nuestro torneo de naciones aquí con la Copa América en los Estados Unidos y el gran partido inaugural con el vigente campeón, que es el seleccionado argentino, la selección argentina frente a Canadá. En Atlanta arranca hoy y usted lo va a vivir también por la 780 AM por Primero de Marzo. Así que ya le invitamos esta noche a vivir la transmisión del equipo de Radio Primero de Marzo, la radio paraguaya en los mundiales, con todos los compañeros de Deporte Total. Nuestra albirroja debuta el próximo lunes ante la selección de Colombia. Jotita Bernabé, buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Un día diferente. Yo pensé que iba a haber cambio de clima. Llegué a las 9 menos cuarto a la empresa y usted ya estaba aquí. Y por eso el cambio de tiempo. Bueno. Tano, ¿cómo te va? Bien, buen día, un saludo para todos. Algo se habrá traído entre manos, ¿verdad? Para que venga a las 8:30 de la mañana ya a la empresa. Son capos. Hoy en día, pues, según Jotita, que maneja bien los números, dice que ni el beso ya es gratis. El primero en llegar, pues siempre el último en llegar al estudio, por eso no podemos arrancar. Eso ya no es más gratis. Bueno, claro, está bien. Bueno, hoy arranca la fiesta de la Copa América con mucha expectativa. Expectativa particularmente para ver cómo están estos seleccionados, que son protagonistas de la eliminatoria particularmente, porque hay otras selecciones que no son de nuestro continente, como son de la CONCACAF, ¿verdad? Y seleccionados de países invitados para esta gran fiesta de la Copa América. Y veremos la consolidada evolución que está teniendo la selección Colombia, que será rival nuestro el próximo lunes, lo que está haciendo el equipo de Uruguay con Bielsa, Argentina, que el simple hecho de tener la base de la selección campeona del mundo lo ubica como una selección candidata a esta Copa del Mundo, ¿verdad? Y lo que siempre es Brasil, con una potencia en cuanto a cantidad de jugadores y riqueza técnica, aunque todavía no se ha consolidado como equipo este poderoso plantel que tiene la selección de Brasil, por citar algunas selecciones, y particularmente a lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? A ver qué pasa. La información que me daba esta mañana temprano Gustavito Gavilán, que él recibió de allá de Estados Unidos, es que Espinosa está entero y que va a arrancar el partido el próximo lunes frente a la selección de Colombia. Estamos hablando del lateral izquierdo de Libertad, que últimamente ha sido titular en los partidos oficiales de la selección en esa posición, ¿verdad? Desde que... Ya vamos a arrancar con una gran ventaja. Junior no va a estar en el equipo como lateral izquierdo. Como central sí, pero como lateral izquierdo no. Entonces, esa ya es una gran ventaja. ¿O no es así, Tano? ¿A vos te enfermas luego? Esperemos que sea una ventaja realmente, sí. A mí, yo ya no acepto todos los centrales en el fondo. Ojalá que esté bien y que nos dé una mano, pues necesitamos mucho. Pero como contrapartida podemos decir de que puede haber inconveniente en su rendimiento. ¿Cuánto hace que no juega? ¿Cuál fue el último partido en el campeonato? Olimpia Libertad. Olimpia Libertad. Y bueno, entonces... Y no, para que tenga una medida, nomás se jugaron 3 partidos. Sí, no estuvo ninguno. No estuvo en ninguno.
¿verdad? Eso es lo único, pero si está bien físicamente y entrenó, no, digamos, no va a estar en un 100%, pero que por lo menos esté un 90%, pero va a ser gentilicio del puesto. ¿Qué quiere decir? Originario del puesto, que conoce el puesto y que se proyecta y todas esas cualidades que tiene él. Juegue, yo quiero que estén bien. Si le toca jugar a Junior, que lo haga con toda su experiencia. Es un jugador de mucha experiencia. Tiene su tope nomás en esa posición, ¿verdad? Claro, pero nos pasa luego como único problema de nuestra selección. Sabemos todo lo que significa hoy en día nuestra selección, su realidad, el presente, y esperamos con mucha expectativa de que haya ya supe lo que yo llamo metamorfosis, un cambio así radical de repente, una conversión, y veamos una actitud diferente, una producción colectiva diferente, con ideas claras. Y fundamentalmente cuando hacemos la transición defensa-ataque, así le queremos ver a la selección, aunque pierda, pero vos te deja esa sensación de que, bueno, esta vez perdió porque es mejor, pero hay esperanza de que va a ganar porque su propuesta es buena. Yo escribí ahora, hace un ratito estaba escribiendo con Gustavito para hacer un poco un cruce de información, y estoy esperando el retorno ahora de Texas, de Houston, a ver cuál es el equipo que está preparando el entrenador, ¿verdad? Que va a ser difícil saberlo todavía, ¿verdad? Sí. Aunque los que están allá... Y para mí tiene dos dudas máximo. Si va a jugar con tres volantes, ¿quién va a ser el tercer volante? Y de por ahí, ¿quién va a ser el 9? Esas dos dudas es lo que puede tener. Y uno quiere creer que eso sea así. Digo, ¿verdad? Porque si va a tener más dudas, no creo. El equipo, el Coronel va a ser el arquero, no hay discusión. Entiendo que Velázquez será, a no ser que nos dé otra sorpresa al entrenador y lo ponga a Iván Ramírez. No. ¿Verdad? Si lo pone a Iván Ramírez, bueno, va a cumplir un poco como ayer hablábamos con nuestro invitado Tiburón Torres, que decía, es lo suyo. ¿Verdad? Él juega con las laterales de oficio y con los extremos, ¿verdad? Con Almirón y Sosa. Sí, festejaría su osadía, ¿verdad? Pero el partido me parece que invita a colocarlo a Velázquez y no precisamente a No, estoy de Ramírez. acuerdo, Tano, contigo. Por un Yo montón creo- de factores. ¿no? Por eso, cuando me dirigía a Benicio le decía, ojalá que no nos dé otra sorpresa y no, ¿verdad? Pero como es un jugador de la característica que a él le agrada Sí. por su estilo, Sí. ¿verdad? Y ayer pues estábamos debatiendo eso, analizando con Tiburón, con nuestro invitado, que nos decía si él va a ser Garnero o se va a adaptar a lo que tiene en este momento, ¿verdad? Y por lo que vimos... Y si en él no cancha, tiene los jugadores para ser Garnero, se tiene que adaptar. No puede ir contra la corriente. Y sí. Y eso es lo que decimos, pues, Jotita. Eso es lo que expresa el Tano. Que hoy, por lo que nos mostró, es Velázquez el que tiene que jugar en esa Sí. posición. Entonces, y después, ¿dónde estaría otra duda? En los centrales. ¿Alderete y quién? Esa es la pregunta. Mira, fíjense cómo es. ¿Alderete y Gustavo Gómez o Valbuena? No, y por rendimiento tiene que ser Valbuena. Yo creo que va a jugar Gómez. Claro. Ese pues es el tema. Otra vez, el tema del derecho adquirido, la Sí, la capitanía, la chapa, el peso. Yo Gustavo juego Gómez. igual con Gómez. O sea, ¿Cómo? Yo lo coloco a Gómez. O sea, no encuentro un motivo realmente excluyente como para sacarlo hoy del equipo. Para mí la chapa que tiene Gómez es muy importante. Después por 1 o 2 puntos de rendimiento, para mí es importante. Y es más, hace muy poquito estábamos elogiando de que después del ingreso de Alderete en el equipo, hasta Gómez había levantado rendimiento. Entonces yo no desecho la... No, es que va a la jugar chapa con de Gómez. Conociéndolo a Garnero, va a jugar con Gómez. No Sí, sé pues, si solo por él conocerlo, está pero después estamos preguntando, hablando de la yo chapa un respondo. poquito. No, pero yo acoto nomás, no es que voy en contra tuya. O al contrario. No, vos dijiste, bueno, lo que pasa es que vos dijiste por debería rendimiento jugar Valbuena. Pero que yo digo, tratando de interpretar la línea de pensamiento de Garnero, él va a jugar con Gómez, no va a dar un cambio o no va a tomar una decisión tan radical para sacarlo al No capitán. es fácil acá el capitán. Ahí sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo me sumo a lo que decía Tano también. O sea, tiene una chapa Gómez. Y chapa incluso para sus rivales. Y ojalá que le salga bien en esta ocasión. Porque definitivamente Gómez no es más central, por Dios, por favor. Es el capitán de las selecciones y él ganó todo lo que ganó por su capacidad.
¿verdad? Pues a él no le regaló nadie en el Brasil por su cara linda o por su chivito que ahora usa. No, pero esto es momento, esto es un torneo corto, estos son 2 partidos donde te podés ir y aprovechar los momentos, aprovechar los rendimientos. Si vos ves que por más de que sea capitán, Gómez no, o qué sé yo, Valbuena está mejor que Gómez, y ponelo. Pero no se va a atrever, Jotita. No, una cosa es que no se atreva, otra cosa es lo que corresponde si es que no guiamos por rendimiento o si... Yo particularmente vi que Valbuena está mejor que Gómez. Hoy, futbolísticamente hablando. Hoy. Así lo Entonces, viste. yo me voy a inclinar por el rendimiento. Por eso yo digo, si tengo que elegir yo, Valbuena Gómez hoy. Valbuena Alderete hoy. Si es por ahí, no sé, Valbuena le va mal, lo pongo a Gómez, Gómez me rinde, lo dejo a Gómez. O sea, esto es una cuestión de rendimiento. Es un torneo corto y tenés que aprovechar los momentos. Sí. Y 1 minuto es 1 minuto. Y además, nosotros pues tenemos Acá podemos hablar de mala fortuna, porque fue un sorteo y nos correspondió 2 de los más fuertes de Sudamérica. Así de sencillo, y los 2 primeros partidos. Esa es una realidad. Bueno, Colombia por el momento futbolístico de Claro, Colombia, sí. colectiva individualmente, y el otro porque es Brasil. Porque Brasil tampoco todavía no está, pero es Brasil con la cantidad de jugadores que tiene, con eso ofensivo que tiene, Sí. es temible. Pero también hay que ver el lado positivo de esta situación. Es cierto, son 2 rivales muy duros, probablemente nosotros por ahí estamos peleando el 3º, el 4º lugar del grupo, pero también... Que no nos lleva a ningún lado, nos lleva simplemente a cumplir el calendario, porque si te queda 3º o te queda 4º, está fuera. Pero a mí me gustaría también tomar estos 2 partidos como un examen final para varios jugadores. Porque si en estos 2 partidos bravos que vamos a tener no aparecen los jugadores que supuestamente tienen la chapa, entonces nosotros ya tenemos que decir de que para septiembre en adelante ya tenemos que utilizar otros jugadores. Me parece que esta Copa América tiene que ser... Por ahí de repente suena mal el examen final, ¿verdad? Pero va a ser para mí la última gran prueba que estos jugadores lo tienen que aprovechar para saber si podemos contar con ellos o no en septiembre para adelante. ¿Y qué jugadores? Los jugadores que tienen chapa y que nos rinden en la selección. Sí, claro, totalmente Ahí, de acuerdo. Yo te digo, Junior Alonso, Fabián Valbuena, Gustavo Gómez. A ver quién puede ser otro. Matías Rojas, Richard Sánchez. Matías Rojas, Sánchez, que hasta ahora no ha tenido... lo vimos siquiera todavía un- de que el vino. mismo Almirón. O sea, son varios que tienen que aparecer en este momento importante, ¿verdad? Porque está mañana. Ayer Roberto, lo que para mí interpreté de sus expresiones, digo, un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia, que va a llegar todo. El mejoramiento del equipo, las ideas de Garnero, pero yo creo que lo que en estos momentos nosotros todos, incluido la prensa y la afición deportiva, ya no tiene esa paciencia que pide Roberto, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros esperamos. El prime de muchos de estos futbolistas ya pasó. Su momento así donde vos decís, acá está en tope de rendimiento, el de muchos ya pasó. Ya pasó. Y nunca pudimos nosotros aprovechar ese prime de ellos en sus clubes o lo que sea dentro de la selección. Porque es lo que siempre nos preguntamos, ¿por qué hay un rendimiento en el equipo donde militan y otro nivel exhiben cuando vienen a la selección? Eso es lo que siempre significó una incógnita, porque nunca encontramos la explicación lógica de esa situación. No hay, o sea que debería haberlo, pues yo no lo sé, vos no sabés. Claro, Nosotros nos encontramos acá debatiendo y analizando. Y ayer, yo creo que ayer Tiburón Torres fue comedido, él fue respetuoso. Claro, no. Dentro de ese respeto que es característico en Roberto Torres, en Tiburón, él dijo sí muchas cosas para los oyentes de la radio, para los televidentes, para nosotros mismos en los temas que le sí. planteaba. Yo enseguida me di cuenta que él se ató un poquitito como es natural que sea Por eso así. dijo, lo primero que dijo, y fue muy sincero. Primero dijo, darle tiempo a Garnero, y pues yo le hinqué un poquito, porque ¿qué más tiempo le tenemos que dar? Y lo otro es, él dijo eso que ya estábamos comentando recién al arranque del programa. Si va a ser Garnero o va a jugar con sus laterales, o va a tener que adaptarse a lo que tiene en este momento. Y acá los 4 coincidimos que, por ejemplo, el lateral derecho debe ser Velázquez, ¿verdad? Sería bueno más adelante, a ver, producción más adelante, un poquito, unos minutos más adelante, podamos buscar a un lateral, a un jugador que haya tenido chapas de jerarquía de lateral, para que nos explique un poquitito cómo es ese punto, porque
realmente no hemos traído ningún lateral que nos pueda explicar un poco profundamente. Trajimos jugadores, entrenadores, pero que nos digan un poco de eso. ¿Cuál es el problema nuestro definitivamente en esa posición? Porque desde Chiqui Arce, desde Bonet. Carlito Bonet y más atrás, la época de... ¿Quién era? No, y después, fíjate vos, después ellos apareció... Morales hizo la linde, por ejemplo. Moreira cuando estuvo en River también fue llamado, teníamos con Moreira la gran ilusión de que sea el lateral de la Sí. selección y Le costó. le costó. Después apareció Piris, Iván, Sí, que insinuó bien y jugó unos partidos, un tiempito tuvo. que cuando estuvo en Europa él vino y me parece que rindió dentro de todo, cumplió. Sí, cumplió. No brilló, pero cumplió. Sí. Y después paremos de contar. Ahora, El Beto en la eliminatoria pasada que apareció... debutó muy bien, que hizo un gol, una asistencia. Hizo muy buenos partidos y Sí. después... Y Beto era un poquito el que entró con, que no le pesó la camiseta a la selección, que entró Sí. bien. Ese gol de entrada le dio confianza. Era más o menos el jugador que sin estar en un rendimiento top alto, nosotros, bueno, tenía cierto rendimiento que garantizaba por el carácter Por que su que carácter tiene, y ¿verdad? porque venía jugando Claro. con un equipo grande como Cerro. Y Sí. en Cerro él está obligado te ha obligado a subir. Viste que los laterales de equipo grande están obligados. Es diferente, eso sí hay que... Es diferente porque son entender. protagonistas siempre. Sí, ¿verdad? entonces están Entonces, acostumbrados, ¿verdad? claro. Por eso Beto entró bien, lastimosamente después se lesionó, ¿verdad? Sí, por eso a los centrales, hasta una cuestión física, no puede pasar el lateral 3-4 veces seguidas porque físicamente no le va a dar porque no está acostumbrado a ese desgaste, ¿verdad? En comparación a un lateral. Otito lo va a saber muy bien que él fue el lateral, ¿verdad? No es el mismo recorrido un central que va a jugar de lateral. Una cuestión física muchas veces no va. Y el central, tenés que marcar el pase con el balón para que vaya, no te va nunca sin pelota, ¿verdad? Justamente para evitar ese tipo de desgaste y aparte, lo primero es defender, después si se puede es atacar. Y después otra cosa, yo pues no creo mucho en eso, salvo honrosas excepciones, a ver, esa habilidad de un jugador. Pero también, vos decís, las características de un central. ¿Cuáles son las características de un central? Tiempista, el cruce, Sí. el cierre, Sí. ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Cuál es la función del lateral? Totalmente diferente. Y más si se proyecta permanentemente en función ofensiva el ida y vuelta, que es otro recorrido, otra resistencia pulmonar, otra resistencia física. Y sumado a toda esa exigencia diferente desde el punto de vista físico, no hay que olvidar un detalle no menor, que es la mentalidad, el concepto que ya tiene ese jugador en la mente. Uno cuando es central y el otro cuando es lateral. Claro, y aparte tiene que tener ciertas técnicas para hacer Y lateral. claro, pero ya está acostumbrado por los movimientos que conmigo está Claro, diciendo, porque es una claro. cuestión de costumbre. Sí. Claro. Por ejemplo, Jotita, ¿vos llegaste a jugar central algún partido? Sí. ¿Verdad? Sí. Y medio no era lo mismo que tu posición habitual, ¿verdad? Era más fácil para mí de central. Por tus movimientos, subía menos, ahí chiquitito, espacio reducido. ¿Por qué te era más fácil, por ejemplo, a vos? Porque había funciones que eran tipo específicas. Era encimar, cuando el otro encima yo sobro, si el otro va para allá yo cierro. Era todo más... El otro te da mayor exigencia. ¿Cuál? El de lateral. Sí, sí, sí. Y Para eso, mí sí. y eso es lo que estamos analizando. ¿Estás Solalinde? Alicia Solalinde, ¿cómo estás? Muy bien, saludos para ti Luis, para Tita y Benicio también y a la audiencia. Estamos también con el Tano Sola. Estamos hablando un poco Tano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe. de un tema de laterales. ¿Cómo es que está costando hoy en día tener laterales como de tu época, la tuya de Torales, Chiqui Arce, Carlos Bonet? En un momento dado también lo fue un poquito Iván Piris con la selección. Y que nos está costando. Y como vos fuiste uno de los más históricos que hemos tenido a nivel de selección, incluso por mucho tiempo capitán de la selección siendo lateral derecho, ¿qué nos pasa en esa posición específica? Por un lado, Sole, después tengo un par de preguntas más de mi parte. Y yo veo que tenemos laterales, pero no cumple las dos funciones que tiene que hacer un lateral derecho. O sea, primero marcar, tratar siempre de hacer buen cierre a la espalda de tus centrales, que es importantísimo, los cruces, los cierres que uno tiene que estar.
Y después la otra función es también atacar, cuando se tiene la pelota, mostrarse para atacar y tratar de triangular con tu puntero y especialmente con tu volante, ¿verdad? Yo veo que de repente estamos poniendo centrales como lateral, que cumple bien, pero los otros no lo hace tan bien, ¿verdad? Acompaña, pero sin darle mucha profundidad a su acompañamiento, digamos, ¿verdad? Yo ahora veo, por ejemplo, que lo está haciendo bien el lateral derecho, Gustavo Velázquez. Tiene buena marca, es rápido, va bien por arriba, pero yo lo conozco a él porque le tuve en Luqueño, cuando le trajimos de Ciudad del Este, y tiene todas las condiciones para marcar, pero para atacar no creo que tenga la lucidez para el desborde y tratar siempre de triangular con su volante y con su puntero, o con el que trabaja por ese sector. Me sacaste la segunda pregunta porque ya me desarrollaste lo de Velázquez, coincido plenamente contigo, o sea, los cuatro creo que coincidimos plenamente contigo. Y la última de mi parte en este tema, porque ya prácticamente me lo explicaste todo. En este momento, el momento futbolístico que nosotros creemos de Iván Ramírez, que es más de oficio, no le alcanza a lo que nos mostró Gustavo Velázquez en estos amistosos, ¿verdad? De hecho, Iván, incluso ya en el campeonato, siendo campeón con Libertad y alternando la titularidad con Piris, nos mostraba todo ese nivel. ¿Vos qué plantearías, por ejemplo, para el lunes, para este partido con Colombia, teniéndole a los dos? Porque le tenés a Iván Ramírez y a Velázquez lo llevaste como lateral, no como central donde juega en Ñus. Porque, por rendimiento, ¿por quién te decidirías vos en este momento, Solalinde, y por qué? Sin pensar dos veces por Gustavo Velázquez, porque Colombia tiene un puntero muy rápido ahí. Juega con Luis Díaz, que tiene mucha velocidad y hay que estar siempre encimando eso. Y creo que para la marca es mejor Gustavo Velázquez que Ramírez, el lateral de Libertad, ¿verdad? Gustavo por lo menos es un defensor que está acostumbrado a ir al anticipo, a marcar, y de repente, como te dije, no tiene las condiciones para atacar, pero es un defensor natural, ¿verdad? Sin embargo, el otro, ¿cómo era el apellido de Iván Ramírez? Iván Ramírez, al revés, ese volante, incluso jugando de puntero, y se le adaptó como lateral, o sea que cumple muy bien la función de atacar, de doblarse en ataque, pero marcando no tiene la capacidad que tiene Gustavo Velázquez, de manera que yo me inclinaría me jugaría con Gustavo Velázquez. Alicio, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, muy bien, ¿cómo estás? Bien, profe, un gran abrazo. Te quiero consultar lo siguiente. ¿Es una falta de trabajo en las formativas? ¿Es un desencanto de los chicos que cuando van a las escuelitas de fútbol y cuando pasan a inferiores no quieren jugar de lateral? ¿Hay poca preocupación de los entrenadores, que hoy son más entrenadores que formadores, para ir creando esas posiciones que necesitamos? Porque ya estamos hablando de 3 mundiales sin irnos y la verdad que de las últimas 3 eliminatorias siempre hemos tenido problemas de laterales izquierdos y laterales derechos. ¿Es una falta de trabajo en las formativas, desinterés de los chicos que van a la escuela de fútbol para jugar en esas posiciones? ¿O qué pensás, profe? Y pienso que es las dos cosas, ¿verdad? Primero, el chico que va a practicar, a prueba, todas esas cosas, siempre le gusta jugar de mediocampista, delantero, y muy pocos son los que se ofrecen para jugar de lateral. Y lo otro es falta de un poquito de trabajo de parte del técnico para hacerlo jugar de lateral, ver sus condiciones, si tiene condiciones para marcar y de doblarse en ataque.
y convencerlo para jugar ahí. Yo por lo menos tengo varios ejemplos en ese sentido, Jotita. Caniza, por ejemplo, era en las inferiores cuando yo tomé, era volante, ofensivo incluso. Y después lo adapté de central y después los otros técnicos la adaptaron de lateral derecho o lateral izquierdo. Lo mismo que Julio César Cáceres, por ejemplo, que era volante central. Y cuando yo tomé en el 2001 Olimpia para la liguilla pre-Libertadores para el 2002, hablé con él para jugar de central y no quería jugar. Entonces yo le dije, mira que en tu puesto está Julio César Enciso, que es el titular, y poca oportunidad vas a tener para jugar en esa posición, le dije. Porque Julio, estando bien, él tiene que jugar, le dije. Sin embargo, ahí de central no podés ser el titular, o por lo menos yo te garantizo que vas a tener el respaldo mío para jugar de titular y ahí vas a tener más oportunidad de consolidarte, le dije. Y me dijo en guaraní, bueno, a jugar también. Entonces me dijo, como no convencido, pero por esa gana de jugar me aceptó jugar de central. Al final no quiso más salir de esa posición cuando iban a jugar contra el Real Madrid. Por el Mundial de Clubes yo sé bien que él no quería jugar de volante, pero le obligaron para jugar. Y después volvió otra vez a central. O sea que falta de que el técnico lo trabaje, le convenza al jugador para hacer lateral, ¿verdad? Porque, como te dije, los chicos siempre quieren jugar de medio para adelante. Pero especialmente los volantes mixtos y con un poquito de marca, uno lo puede adaptar perfectamente como lateral. Sola, Tano, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, Tano. Siguiendo un poquito con la línea de los laterales, en nuestro campeonato, en el fútbol paraguayo, ¿hay algún lateral que te llame la atención? Ya sea algún lateral hecho, que decir, pucha, yo creo que este jugador nos podía haber dado una manito a nivel de selección. O de repente algún joven que haya observado y decir, bueno, este tiene y por ahí de repente puede llegar. ¿Hay algún jugador que hayas visto aquí en nuestro medio? Y sinceramente pensando, no he visto un lateral, te digo, así completo como te dije. De repente algunos tiene marca, pero no tiene proyección, otros tienen más. Especialmente en los clubes grandes, se da siempre que los laterales tienen más condiciones o más vocación para proyectarse, ¿verdad? Y en los clubes que no arriesgan tanto es al bebé, ¿verdad? Por el sector izquierdo, por ejemplo, está Matías Espinosa, que como comenzó también como volante y después se le adaptó como lateral y le tomó la mano. Ahora yo veo que él está haciendo ya muy bien las dos funciones de marcar y de proyectarse. Como te dije, Iván Ramírez también se está adaptando muy bien, pero en esta oportunidad, como te dije, yo me jugaría como lateral de Gustavo Velázquez por la capacidad de marca tiene él y mucha recuperación. Lo conozco muy bien, por eso me jugaría por él. Con eso yo no digo que Iván no pueda jugar. En otro partido a lo mejor donde necesitamos arriesgar más, sería también una buena alternativa en la selección. Sola, ¿y nunca te llamó la atención Raúl Cáceres? Raúl Cáceres es un jugador que prácticamente juega toda la temporada y todas las temporadas. Prácticamente no se ha lesionado nunca, a excepción del año pasado con la camiseta de Guaraní. Después es un lateral extremadamente regular y es un lateral que pasa siempre en el ataque. ¿Te llamó la atención en algún momento Raúl o no? Sí, totalmente. Incluso estando en Olimpia, como en un momento dado estaba como coordinador del club, ¿verdad? En la época de Recanate yo insistí mucho para que lo den la oportunidad y que lo respalden, ¿verdad? Para poder crecer. Lastimosamente en aquella oportunidad se le daba la oportunidad, pero no se le daba continuidad, ¿verdad? Y eso es lo que necesita un jugador joven. Darle la oportunidad y respaldarlo por lo menos 3-4 partidos de seguido, y ahí si no te rinde y buscar otra alternativa, pero haciéndole jugar un partido
y después sacarlo y después meterlo de 3-4 partidos otra vez, nunca se va a consolidar un lateral. Y yo creo que Raúl su mejor versión mostró en Guaraní el primer año que vino, ¿verdad? Mostró su mejor versión, incluso haciendo goles, desdoblándose en ataque rápidamente, convirtiéndose en un jugador muy importante para Guaraní. Lastimosamente nadie, no se acordó de él para darle la oportunidad a la selección. Sola, un gusto escucharte y tenerte aquí en este momento. Nos visitó hace unos días Hernán Rodrigo López y se recordó muy bien de cuando le insististe para ir a jugar por el Deportivo Luqueño. Así mismo, yo me acuerdo que en la semana del campeonato él le volvía a llamar y se sumó ya con nosotros sin hacer la pretemporada, pero lo supimos llevar, ¿verdad? Haciéndole un trabajo totalmente diferenciado en la semana y él empezó a jugar y demostró que la calidad que tiene él, a pesar de no prepararse bien físicamente, la tuvo y la demostró en el Luqueño, marcando muchísimos goles, ¿verdad? De manera que en ese sentido también yo estoy muy congratulado con él porque él nos dio una mano grande, porque en ese momento en Luqueño nosotros estábamos peleando la permanencia y por suerte hemos salvado muy bien la categoría y bueno, se mantuvo el equipo en primera. Sola, éxito con la selección de Villeta, un abrazo. Gracias, Luis Enrique, abrazo para todos ustedes. Uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol paraguayo, por lo menos que vieron mis ojos, ¿verdad? Alicio Sola Linde, capitán de la selección, lateral derecho de Olimpia, empezó en River, un lateral derecho en su época, y después ya su carrera de entrenador todo el mundo lo sabe. Una breve pausa con Robert Jiménez, seguimos con Jotita, con el Tano, con el profe. Hoy arranca la fiesta de la Copa América. Te seguimos invitando esta noche para que por las 7:80 AM disfrutes del partido inaugural Argentina-Canadá. Ya volvemos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Les presento hoy la pelota, la Conmebol Copa América 2024. Inicia aquí en el Estadio de Atlanta
el partido entre Argentina-Canadá, Canadá-Argentina, la competición de selecciones más antiguas del mundo. 16 equipos que vienen aquí a buscar ser el nuevo rey de América. Una Copa América que promete ser muy competitiva y por ende, al tener a los mejores jugadores del mundo y tanta competitividad, vamos a ver al mejor fútbol del mundo. Les invito a todos a seguirnos en donde estén, porque en más de 190 países vamos a transmitir en directo, a disfrutar de esta Copa América, a divertirse y a acompañarnos, porque aquí hasta el 14 de julio van a haber muchas sorpresas. Y para mí, mi favorito, que gane la pelota. Sí, que gane la pelota y el fútbol, Alejandro. La pelota es el implemento deportivo más conocido en el planeta Tierra. La pelota. Por encima del balón, porque es sinónimo, pero la pelota, para nosotros es la pelota. Es como dice también Benicio, que grabó algo. Para nosotros no es soccer, es fútbol y la pelota. ¿Qué querés que te traigan los Reyes? Y una pelota era lo primero antes, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con la pelota y con la Copa América. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Y va cerrando el círculo de lo que puede llegar a ser el equipo titular de la selección a medida que van pasando las horas. Ayer no pudo activar, si podemos decir, de manera normal porque vino una intensa lluvia en el horario del entrenamiento, entonces simplemente hizo rondos, movimientos. Los arqueros sí tuvieron más participación ayer en los trabajos, pero el inconveniente que está teniendo hoy Daniel Garnero es que no está encontrando ese tercer volante. Si encontraba ese tercer volante, tranquilamente podía jugar con un 4-1-4-1. Hablando tácticamente. O sea, esperamos, él hizo la lista y no encuentra un tercer volante. Él hizo la lista, él llevó a estos jugadores. Vos me decís ahora que no encuentra, quiere decir que no lo ve bien Ernesto Caballero, que definitivamente no está bien por lo visto, porque nosotros no lo vimos bien, y no le da toda la entera de confianza a Peralta. Así, entonces que vamos a tener un equipo con solamente 2 volantes. Y es una tendencia, así como están las cosas, es una tendencia de lo que vino probando. Los dos que le han rendido fueron Villasanti con Cubas Villasanti para ser más preciso, y luego los volantes que van a tener un trabajo un poco mayor. Entonces, con eso... Sí, vos decís no encuentra el tercer volante. Y aquí un rendimiento en el campeonato de apertura primer semestre del año, un gran rendimiento de un jugador volante que podía darle una mano grande y no lo convoca. Sí, pero no está, pues ya no está. Dijimos ya que vamos a jugarnos con lo que él llevó. Así que para que meter más dedo a la herida ya. No hay caso. Él se refiere a los que están trabajando. Entonces, al no encontrar ese volante que, digamos, un poco mixto, va a arrancar ¿quién? ¿Va a jugar Enciso entonces del vamos? Está para arrancar Enciso. Una especie detrás de Adam. Detrás de Adam, delante de esa línea de 4, si así podemos decir, que están por fuera. El caso Almirón por derecha y Ramón Sosa por izquierda. Los volantes con tensión con Villasanti, con Cubas, Enciso y Vareiro, de media cancha para arriba. O sea, puede ser un 4-2-3-1. Para mí es un 4-4-2, 4-4 hasta 1-1. Y es lo mismo. Es lo mismo, es un desprendimiento ahí, ¿cierto? Porque le va a hacer trabajar y le va a hacer el ida y vuelta permanente a los volantes. Lo va a sacrificar un poco. Y en un momento dado se puede hacer eso, Jotita Tano, Benicio. Y es muy ofensivo. Es ofensivo. Es ofensivo. ¿Verdad? ¿Y quién? Yo creo que tiene que ser más un 4-4 ahí. Debería ser un poco la figura, por lo menos parado ahí, que ver. Como juega Colombia y por lo que tiene, digo. Para hacer ese 4 y para que el media punta pueda meterse también en la línea de los volantes, debería ser Cacu, por ejemplo. Y no Enciso. Le traes el 9. Ahora, para hacer esa figura, me parece. Porque el objetivo puede siempre tener 5 hombres más o menos en la zona, en la mitad de la cancha. Claro. Ahora, yo creo que si Garnero quiere jugar con 3 volantes, pero no encuentra, no puede tampoco armar un equipo sin marca, porque por algo ya estaba pensando en los 3 volantes. Claro. Yo creo que necesitará probablemente tener mayor equilibrio y después tiene que buscar ahí. No puede ser que no pueda sacar un volante entre Rojas, Richard Sánchez, Ernesto Caballero, Peralta. Entonces armaste tu lista, hermano. Bueno, viste, no vuelva atrás. Pues yo cuando digo
se me dice, no, pará, pues. No, pero está bien lo que vos le decís, ya. Pero ya hablamos lo de Piri, no es solamente Piri Amota, ahí tiene 4 opciones, tiene. Bueno, puede pero... ser porque a Richard Sánchez no sabemos, está mal, pero está. Quiere decir que vino de paseo. ¿Y cómo sabemos si no jugó luego? Y no sabemos, entonces tenemos que asumir de que no está, de que él no lo ve bien. ¿Verdad? Pues, otra explicación no es, ¿verdad? Pues, si vamos a venir de vuelta con la historia de sí, ya le conoce, luego por eso no le utiliza, pero al final no lo utilizaba porque no estaba. Esas cosas nosotros no sabemos, ¿verdad? Sí. Pero si vos querés mantener tu línea y querés ser un poquito más combativo, vas a tener que poner otro volante. Y Peralta. Y Peralta, pero no, por lo visto que no confía. Porque lo visto que no confía. Y otro detalle. ¿Cómo no va a confiar si eso es apuesta? ¿Y no está, Neo? ¿Cómo no va a estar? ¿Y dónde está? ¿Está en Estados Unidos? No, ya sé, pero está simpático. Y está. En el equipo pues no titular, sabemos todavía si está o no está. No, pero no sabemos todavía si está. Eso es lo que dice Gustavito. Está todavía con ese tercer volante. Y si vos me das nombres entre Ernesto Caballero, entre Cacu Romero, que es totalmente diferente, Matías Rojas y Peralta, y lo que dice el Tano, necesitamos un poco más de combate, alguien que pueda, de toditos lo que te mencioné, el que más se amolda un poco a eso es Peralta. Pero fantástico. Muy bien. A eso muy no. bien. Pero yo digo de que nosotros partimos mal en el análisis si le queremos dejar fuera del equipo a Enciso. Porque aún en nombre del diseño táctico, como vos decís, jugando con 3 volantes, en nombre del diseño táctico, en nombre de que todavía no está a plenitud después de su lesión, es el único, parece un contrasentido, una ironía. Pero aún así todo, al no exhibir su mejor versión todavía, Julio César Enciso, es el que más se atreve, el que más se muestra, el que menos se esconde. No se esconde luego de hecho, ¿verdad? Todo el resto se esconde. Entonces, es impensable que él no arranque de titular el lunes. Está bien, respetable lo que decía. Ahora, ¿vos jugás con 3 volantes o no? Y bueno, por supuesto que ante Colombia con 3 volantes, okay. pero no va a jugar pues. No. ¿Vos jugás? ¿Dónde lo vas a colocar a Enciso si jugás con 3 volantes? Ese es el tema. ¿Y vos querés jugar y decirme dónde la vas a colocar? Y le va a poner al lado, le va a tirar por los costados. Al lado de Villasanti, le va a poner al lado de Ramón Sosa, entre Ramón Sosa y Villasanti. ¿A quién? Aquí no, Enciso, pero si va a jugar 4 decimos. Él quiere jugar con 3 volantes y quiere jugar con Enciso, entonces yo le pregunto, ¿dónde le va a colocar a Enciso? Y le va a sacar al Mirón, entonces o le va a sacar a Sosa. Lo que yo digo es así. Se va a jugar con, vamos a suponer, es Colombia, es manejo de Colombia, bueno, 3 volantes. Sí. Aunque él ponga 3 volantes en el diseño táctico, a Enciso no lo va a dejar, no le va a dejar afuera. O va a jugar en vez de Almirón, en vez de lo pone a Almirón como a Ramoncito Sosa o Almirón como falso 9, algo, o él, el propio Enciso como falso 9, pero él va a jugar. Eso es categórico. ¿Cómo lo va a acomodar? No sé. Estando 3 volantes de recuperación, digo. Pero que sin Enciso, olvídense. ¿Y no te seduce, por ejemplo, como él no está todavía físicamente, le cuesta arrancar? Es cierto que él es el más atrevido, el que no se esconde de la pelota, quiere tener contacto con la pelota, de por ahí pensar en Enciso en un segundo tiempo. Combatir mucho más el primero y tratar de aprovechar, qué sé yo. Yo te tiro así una idea, sí, no, que puede bien. ser como no puede ser. Claro. Algo complicado, ¿verdad? Le bancamos a Colombia un 0-0 el primer tiempo. Una selección de Colombia que se va a desproteger un poco más en el segundo tiempo. Enciso fresco, el rival ya un poco más desgastado. Sí. Lo metes a Enciso para contragolpear, por ejemplo. Racional, razonable, no es mala idea. No es mala idea. Mira que tu argumento. No, pues es que eso lo analizamos luego en estos últimos días. Eso dijimos sobre el tema del caso de Enciso. Pero ¿cuál? Eso es la que nosotros queremos. O sea, en este caso es tu idea lo que vos decís. Esto puede resultar. Es una parcelita. Suena racional. El tema nomás es el siguiente. Vamos a la realidad. Volvamos a la realidad. Y yo apuesto doble contra Sencillo que a Enciso no le va a dejar afuera. Como titular, digo. No le va a dejar. Bueno, y tenemos esa información que va a arrancar supuestamente titular. Por eso le hicimos sentar en la mesa ahora a Gustavito, que maneja información. Yo estaba intercambiando con esta mañana porque yo también estaba en contacto con Estados Unidos y le pregunté a él, y le pregunté. Me dio el equipo, me habló del caso de Espinosa, hay una duda, vamos a seguir debatiendo el equipo, que él maneja una posibilidad. Fantástico. Y en su equipo, en la información que él tiene, Enciso va a jugar detrás de Adán Vareiro. Sí, es así, ¿verdad? Es así. El equipo con Coronel en el arco. Sí.
La defensa, todavía hay una duda en el puesto lateral izquierdo. Alonso está todavía en la mente de Garnero. Está en la mente. Lo tiene que volver a convencer. Alonso es un jugador muy serio, pero Alonso ya ha conversado con casi todos los entrenadores que él no se siente cómodo como lateral izquierdo. Y 2 partidos le tiene que convencer entonces. Y ese es el único drama. O sea, entonces quiere decir que tiene más chance Alonso que Espinosa. Y creo que la intención primaria, por lo que pude averiguar, es Junior Alonso que arranque en este partido. Si Espinosa no juega, va a ser un gravísimo error de nuestro técnico. Sí. Que llevó un jugador una vez más, y no es solamente uno, pues ya llevó los uno que no está en condiciones, como el caso de Derly González, ¿verdad? Y si se perdió tres partidos importantes en la previa de la Copa América que tendrían que haber servido para armar el equipo y uno estaba a tu lateral. Y no solamente, es un error. Y no solamente eso, Tano. Porque vos ya tenías el fixture, ya tenías tu grupo antes de confeccionar la lista. Sí. Si vos tenés en mente ponerlo a Junior contra Colombia... Ya debió haber practicado. No. ¿Qué te dice el segundo partido contra Brasil? También Junior. Sí. O sea, lo llevaste a Matías Espinosa para jugar un partido que puede ser solamente para completar el calendario. Y sí, no tiene sentido. Y le Mira, si vos me llevaste a decís, su suplente. claro, ahora vos me decís Matías Espinosa contra Colombia, Junior contra Brasil, y llegamos con vida contra Costa Rica, Matías Espinosa, yo te digo, Obvio. es espectacular. Sí. Llevaste un lateral de oficio, le hiciste jugar 2 partidos de 3, contra Colombia te animaste un poco más. Pero si vos llevas un lateral de oficio, conste que para mí Matías Espinosa no es malo marcando tampoco. No es un desastre. Él tiene buen juego aéreo en defensa, él cierra bien, no es tampoco un desastre defendiendo. Entonces, si vos llevas un lateral de oficio y al final tus 2 partidos vas a jugar con un central y después... ¿Es un contrasentido o no? Y para mí sí. Claro. Para mí sí. Claro, no. Porque en teoría, si llevas un lateral de salida, yo particularmente voy a jugar por lo menos 2 partidos, voy a jugar con él. Claro, porque... Colombia y Costa Rica. Porque si mira, Jotita, voy a poner el dedo voy a tirar un poco leña al fuego. Porque mira si se le ocurre a Garnero ponerlo a Espinosa en cancha, pero por delante de jugar con 2 filtros por ahí. De jugar con Espinosa como extremo, que ya en Libertad hizo. Pero ahí se le va a caer el mundo, porque Claro. ahí van a decir que es un... No, porque ahí le tienen que sacar a alguien. Ahí, por eso, Jotita, a eso voy. Ahí le tenés que Ojo. sacar a Ramoncito Sosa. No. Enciso. No, ojo. La solución de ponerlo a Matías un poco más adelantado es utilizarlo a él como tercer volante. Y no, Posición eso- que no desconoce y no- tampoco. y es una Entonces, posibilidad. ahí no lo tocas a Ramón, Ahí no lo tocas. lo pones a Junior. Pero si lo pones ¿verdad? delante de Junior, sí lo tenés que tocar a alguien. Y ahí, Entonces, la yo- víctima va a ser Almirón o va a ser Enciso. Sosa. No, en ese caso. Sí, Claro. es que va a ser por el extremo. Pero la otra jugada que yo no te adelanté, pero vos me metiste muy bien y yo agarro la jugada, es que entre Espinosa como tercer volante, al lado de Villasanti y de Cuba. Y como jugó contra River Argentina. Contra acá lo River hizo había muy entrado bien. muy bien, ¿te acuerdas? Claro. Pero eso, por ejemplo, una variable que se está analizando en la mesa. Muy bien. Yo pregunto, una sola pregunta, una sola inquietud sobre particular. ¿Es tiempo, es momento de inventar? No, para mí no va a ser invento, Benicio. No va a ser invento porque Espinosa conoce esa posición. Correcto. No va a ser invento. Pero jugó en el primer amistoso contra Chile. No, sí. sabemos ni que no jugó ni con esos partidos. Pero sí vas a tener- Entonces, no. yo sé que conoce, se puede adecuar. Hay coapanio, Y después Garnero le conoce, él fue el que le puso en Sí, esa posición. Oima, pero se practicó, Pico. Y bueno, Así y una El sistema semana. sí, el hombre no. Y con el hombre. Con el hombre no. El hombre hace el sistema. No, porque no jugó ni un partido Matías Espinosa. Claro. Igual vas a encontrar cuestionamientos en esa situación, porque si yo le quiero buscar el pelo al huevo, Sí. te voy a decir, si vos lo llevas a Matías Espinosa siendo lateral izquierdo, jugando en Libertad de lateral izquierdo, es cierto que él es polifuncional. Entonces yo te digo, quiere decir que ni Matías Rojas, Ni Ernesto, ni... a Ernesto lo pongo más en el lugar de Cuba, yo te hablo más de tercer volante, ni Matías Rojas, ni Cacu. ni Fabricio Peralta, Ni Cacu. ni Richard Sánchez, 4 volantes que vos llevaste, te sirven más que un lateral izquierdo que va a jugar en esa Si posición. juega Espinosa. O sea, Claro. llevaste 4 jugadores para poner finalmente a un lateral izquierdo. Sí, Y bueno, claro. y Le vas a encontrar la vuelta pero, porque... pero te está dando cuenta cómo te agrego uno más.
Bobadilla. En eso que dijiste. Damián. Son 5, decir más fuerte. No, el problema que está teniendo este señor es que no le encuentra el reemplazante a Diego Gómez. Porque ese tercer volante ahí era de taquito Diego Gómez. Entonces quiere decir que no le están llenando. Claro. Espinosa, y le puede dar, pero ahí entro yo en lo que dijo el Tano. Armaste mal tu lista. Pero ya armó, pues. Ya se equivocó. Eso lo vamos a ver después ahora. Ahora hay que buscar solución. Pero si llevas 5. 5 por 1. 5 por 1 es fuertísimo. Así, entonces, ¿en dónde está? No sabe lo que lleva. No sabe dónde está la pelota. Va a ser muy duro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estamos analizando todo en positivo. Pero yo veo el lado positivo de esa situación. ¿Espinosa te gusta ahí? No me desagrada, pero yo veo el lado positivo. Es cierto, quiere decir que llevaste jugadores que no están en buen rendimiento o no le están respondiendo, pero también yo necesito que mi técnico busque alguna solución. Eso es lo que necesitamos. Benicio dice, invento, dice, magnífico, invente, pero buscame la solución a nuestro problema. Eso es lo que necesitamos nuestro técnico. Y bueno, y si se da, eso es que está buscando. Y claro, por supuesto que sí. El equipo que vos tenés, Gustavito, y después vamos a ir a la pausa. Sí, el equipo. Con Coronel, Velázquez, Gómez, Alderete y esa duda que mencionó. Espinosa, Junior o Espinosa. En ese orden. Sí. Medio campo. Por derecha, Almirón, los volantes contención. Cubas, Villasanti, Sosa, Enciso y Adam Vareiro. Ese es el equipo que está en una tendencia positiva, que está activando, pero no descarto todas las posibilidades y las variantes, por eso se está analizando la presencia de un volante más. Esto haría seguramente modificar que sea un 4-1-4-1 o que vea otra alternativa más. Después está lo otro. ¿Dónde está escrito que siempre tenemos que hacer una línea de 4? Pues jugar con línea de 3, pero no lo va a hacer ahora. ¿Dónde está la ley que dice no que lo va a hacer? si vos no tenés laterales, ponés 3 centrales? Es más, puedo jugar con Ramírez por derecha, puedo jugar con Espinosa por izquierda. En vez de una línea de 3, puede ser una línea de 5. Puedo poner una línea de 4 delante de esa línea de 5. No creo que haga eso. Con Almirón y con Ramón Sosa. Mira, Lo pongo de punta a Ángel Romero, un picador. Tener un menú Tengo que ahí ir a la para pausa, después seguimos. Dale la vuelta. ¿Cuándo hizo Garnero eso? No va a ser Garnero eso. Justamente no. Tano, saqué este libro y le parecía a Benicio. Fantasea mucho, hermano. Bueno, vamos a la pausa, Robert, ya venimos. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBB Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, estamos de vuelta 12:23. Un saludo para el gran Pinti Álvarez, está viendo el programa.
Un saludo para Pinti Álvarez. Un saludo. El yerno, su suegro es Óscar Segovia. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan? Ex alumno salesiano. Muy querido por el suegro. Pocas veces le quiere tanto un suegro a un yerno como Pinti Álvarez. Suerte este muchacho tiene, ¿eh? Suerte. Hijo de bendiciones, entonces. Sí, hijo de bendiciones. Bueno, tenemos mucha gente de fútbol que nos sigue. Nos congratula realmente eso. Bueno, ¿algo más que tenemos, Gustavito? En teoría, hoy debe parar el equipo Daniel Garnero. Va a ser la práctica tal vez más importante a las 18. Está previsto el entrenamiento y hoy sí ya una práctica que habitualmente una vez realiza Daniel Garnero. Un trabajo tal vez de 40 a 45 minutos de fútbol con movimientos tácticos y ahí ya podríamos tener el equipo que por lo menos más cercano y esperar hasta última hora que pueda estar arrancando el día lunes frente a la selección colombiana. De lo que hemos mencionado, uno empieza a perfilar algunos que otros movimientos que puede hacer, pero la tendencia es el equipo el 4-4-1-1, si así podemos denominar de manera táctica. Perfecto. La actividad entonces de la selección hoy y de mañana viernes, el partido del lunes. Y hoy tiene que parar el equipo definitivamente. Por eso, habitual. Y Daniel Garnero es de trabajar una vez, hace el trabajo de fútbol, si así podemos denominar, de manera intensa. Luego ya se trabaja en espacio reducido, ya cuidando algunos detalles y a medida que van pasando el tiempo va a ir bajando las cargas. Pero por lo que pude averiguar, hoy estará parando el equipo ayer y tenía unas ganas por lo menos de trabajar, pero tampoco no quiere arriesgar en demasía. Estaba lloviendo con mucha intensidad durante el horario del entrenamiento y hoy, así como están las cosas, parará el equipo Garnero. Perfecto, Gustavito. Quedamos ahí entonces con la selección. ¿Algo más para redondear? Pues ya le dedicamos una hora a la selección. Yo creo que analizamos muchos aspectos, muchas facetas. Y la conclusión para mí, digamos, en el balance final, tengo la sensación de que hay más dudas que otras cosas, ¿no? A la pinta. El técnico está con dudas. Sí, sí. Sí, definitivamente. Y yo creo que tiene más de dos dudas. Me da la sensación. Porque si hace algunos cambios, tiene que hacer un tercero o un cuarto. El caso de eso que analizamos, si es que Espinosa, pero Espinosa pues no venía ni jugando. Ese es el tema. Y el lunes. Y no va a ser sorpresa si al final otra vez arrancamos con Junior ahí, ¿verdad? Y no va a ser sorpresa. No. ¿Vos manejás esa información? Sí. Que Junior es el principal candidato para arrancar. A la derecha está confirmado Velázquez. No hay ningún misterio. O sea, no va a ser raro, Benicio, que arranquemos el partido y la Copa América de nuevo con 4 centrales. En definitiva. Porque acá lo que nos tapa un poco la boca y nos podemos cuestionar mucho, al contrario, feliz porque demostró que está en buenas condiciones, es el caso de nuestro lateral derecho, ¿verdad? Velázquez. Porque si su rendimiento más o menos y no convencía tanto, nos estábamos lamentando porque finalmente íbamos a arrancar la Copa América con 4 centrales. Exacto. Bueno, vamos a ver, vamos a ir esperando. Hoy ya estamos con la fiesta de la Copa América. Les invitamos de nuevo a que estén con la 780M. Hoy la previa va a arrancar. Vamos a estar muy temprano junto a Gianluca. A las 18 el partido inaugural, a las 20 en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz. Debuta el equipo argentino con Messi, con Di María, la selección campeona del mundo de Scaloni frente a la selección de Canadá. Ese partido te invitamos a que lo disfrutes por la 780M por 1 de marzo en la radio paraguaya de los mundiales. Cerramos esta parte de Paraguay-Colombia con lo que decía Córdoba, ex integrante de la selección colombiana. Le dio duro a la selección paraguaya. Fíjense, uno que es de la familia de la selección Colombia, un hombre de fútbol, cómo se refirió a nuestra selección. Esta de las Paraguay más, digamos, más débiles. De las paraguayes. O paraguayas. No sé, ustedes me van a corregir. Pero yo cuando veo esta Paraguay, nada que ver con ninguna aquella con la que tuve la oportunidad de enfrentar. Un día el mellizo puso un módulo, llamó a unos. Luego al otro día llamaron a otros técnicos, otros. Esta selección no sabe a qué juega. No ha podido. No juega. Y lo peor de todo es que nosotros le hemos perdonado la vida. Esa Paraguay que vino vuelvo a decirles, ¿hace cuánto no los goleamos? Claro. Pero una época en que le goleamos hasta allá. Te digo, el partido que jugamos aquí contra Paraguay
No jugamos para nada bien contra una Paraguay que todo el mundo ve. ¿Cómo es que te llamas vos? ¿Dónde es que jugás vos? Exacto. No se conocían. Pero es que la selección no le ganaba a nadie. O sea. Claro, y esta selección que hoy tenemos es una selección que juega muy bien. Córdoba, Oscar Córdoba, arquero titular. Esta selección no es ni por asomo de esas selecciones paraguayas que me tocó enfrentar. No sabe a qué juega, dijo. Dijo, ojalá se equivoque después el próximo lunes y seamos sorprendidos todos, pero esa es la imagen que gente de fútbol tiene y no es esta selección. Y son gente de fútbol y que saben y opinan. Miren el detalle que mencionó. Un día estaba fulano, otro día estaba mengano. Es técnico, ¿verdad? Sabe todo, ¿verdad? Y esa vez que jugaron acá, prácticamente no se conocían. ¿Sabe por qué lo tomo como válido? Porque lo dijo con respeto, además. Sí, con mucho respeto. Bueno, 12:29. A vuelta de pausa ya nos metemos en los equipos paraguayos porque están comenzando toda la etapa de pretemporada, de equipos que se van comenzando su etapa de preparación para el segundo semestre, incorporaciones, Cerro viaja mañana, Olimpia viaja a Encarnación. Hay muchos chicos que están subiendo, posibilidades de transferencia. En Luqueño, de repente en Luqueño está confirmando renovación de contratos. Ya Guaraní también comenzó a ponerse las pilas. Ahí está Nacional, ahí está Sudamérica. Una breve pausa con Robert y vamos a arrancar hoy con Olimpia, ya que Gustavito Gavilán está aquí en el piso. Ya venimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Con Comes y Par, cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. 12:32, estamos de vuelta. Ahora ya escuchamos de fondo la música de la Copa América. Hoy arranca la Copa América. Bueno, Gustavito, ya que estás aquí, queremos hablar un poco de Olimpia. ¿Qué es lo último que tiene Olimpia en esta etapa nueva, recientemente arrancada con la vuelta de Palermo, el inicio de la pretemporada? ¿Quiénes pueden irse del Olimpia? Al final, ¿cómo está el caso Juan Espínola? Tigre lo quiere Aurora, aparentemente. Ayer se dio el puntapié inicial a los trabajos de cara a la segunda parte, con la presencia de 34 jugadores. El cuerpo técnico estuvo entre los directivos, miembros de la comisión directiva, estuvo arrancando esta pretemporada del equipo de Olimpia. Mencionaba, y arranco rápidamente en la portería, lo de Juan Espínola. Olimpia está esperando la propuesta porque el agente
que lo maneja Juan Espínola, ha mencionado que iba a acercar una propuesta, pero hasta el momento no se hace efectiva esa dicha propuesta. La intención de Olimpia es no desprenderse de Juan Espínola, sino es una propuesta interesante, una venta, si es que reúne todos los requisitos para que continúe su carrera en otra institución Juan Espínola. Hoy Olimpia tropieza con una pequeña dificultad en el tema del arco, porque Olimpia cuenta con un arquero que está en la selección que va a ir a las Olimpiadas, por más que va a traer, así como están las cosas, la selección, un arquero que pase los 23 años, igual debe llevar 3 arqueros Carlos Jara Zagueri, y uno de ellos está en la lista para continuar, y lo de Ifrán, que va a la lista de sub-20. Esos son los jugadores que van a estar al servicio, y Olimpia quedó un poco acéfalo en el portero, excepto Gastón Olveira y Juan Espínola. Carlos Urán, que era otro de los porteros, estaba para ir a Tacuarí, pero finalmente ante esta situación quedó, y ayer ya estaba trabajando, y Jesús Peralta son los porteros que tiene actualmente Olimpia. Lo de Facundo Bruera, él está trabajando de manera normal, la misma situación. Olimpia espera una propuesta que puede llegar, así como están las cosas de Tigre. La intención es vender. Estamos hablando de un monto que no sé si en el fútbol argentino pueden llegar a pagar así de manera al contado, cerca de $2 millones aproximadamente, un poquitito más, que puede llegar la oferta, y Olimpia va a estar esperando por Facundo Herrera. Lo de Fernando Cardoso, primeramente lo que se mencionaba, la posibilidad, hoy creo que Talleres es el principal candidato para obtener el pase, y está esperando Olimpia esa propuesta, pero todo también depende de lo que pueda llegar a ocurrir con Ramón. Entonces, por ahí pasan las expectativas que tiene Olimpia. De todas maneras, ya el plantel franjeado arrancó las actividades. Olimpia, que ya activó esta mañana lo hará nuevamente en horas de la mañana, y el día domingo está previsto el viaje rumbo a Encarnación. 34 jugadores, y voy repasando rápidamente: Gastón Olveira, Juan Espínola, Carlos Urán, Jesús Peralta, Carlos Paraguarí Espínola, César Olmedo, Alberto Espínola, Junior Barreto, Manuel Capazo, Saúl Salcedo, Hugo Benítez, Lucas Ramírez, Fernando Román, Facundo Zavala, Tobías Morini, Ale Franco, Matías Vera, Brian Grance, Richard Ortiz, Ramón Martínez, Paulo Riveros, Tobías Sanabria, Rodney Redes, Pedro Zarza, Derlis Aguilera, Carlos Arrúa, Hugo Fernández, Eric López, Alan Cano, Lucas Prato, Facundo Bruera, Hugo Benítez, Brian Montenegro y Freddy Colmán. Son los nombres que están en este momento activando ya en la Villa Olimpia. Hay un homónimo de Hugo Benítez, que es delantero. Hay un zaguero central, y hoy ahora está haciendo la pretemporada un delantero. A eso me refería. Sí. El Hugo Benítez, que terminó siendo titular en Olimpia, y el chico que subió de la reserva. De la reserva. 14 goles ha convertido en categoría reserva. Va a ser tal vez una de las apuestas que pueda llegar a tener Martín Palermo. Lastimosamente a Martín Palermo no le ayuda mucho el tema de la edad, porque ya ha superado los 19 años, entonces está ahí en la mira, pero va a ser considerado. Pero fue uno de los citados para esta... Sí, va a ser... hay otro jugador, un volante también, Brian Grance, que tiene muy buenas condiciones. Entre la lista de los sub-19 que tiene a disposición, puede llegar a aparecer Lucas Ramírez, que es un zaguero centro, aunque Martín Palermo ha dicho en varias ocasiones que el zaguero centro no quiere arriesgar en esa posición. Hoy los volantes va a terminar tal vez jugando otra vez Alan Cano. ¿Por qué no que aparezca Paulo Riveros y otros jugadores que puedan llegar a tener para completar el reglamento? Ahora, una consulta: ¿con cuántos jugadores ideal quiere trabajar Palermo, según su criterio? Y este es el número 34 tiene actualmente. Yo creo que a medida que va pasando, ellos van a estar pendientes a lo que pueda llegar a ocurrir con algunas propuestas. Hay que recordar que Derlis González está al servicio de la selección mayor, el caso de Fernando Cardoso, así entre los nombres más destacados que están en este momento cumpliéndolo, ya preparándose para las Olimpiadas. Va a terminar trabajando con 28, va a tener 6, 7 jóvenes que van a ir subiendo, bajando, así. ¿Y las obras? Las obras están en plena ejecución. Teníamos las imágenes que Olimpia facilita. Estaban en pleno trabajo de desmantelar el polideportivo Osvaldo Una de las Domínguez. torres me dijeron que ya bajaron. Sí, están trabajando en eso. Las imágenes, porque no tenemos todavía el permiso para poder ingresar para ver los trabajos, facilitaron las imágenes donde se estaban desmantelando el polideportivo ya Osvaldo Domínguez. Ya se sacó el tinglado. Eso visto, sí. La piscina también, de la piscina olímpica. Ya se está trabajando, y me decían también en la zona ya del Quincho también se estaban haciendo algunos retoques. Yo no sé si va a llegar para... Noviembre. Pero lo que están haciendo es un trabajo lento.
La gente de repente se impacienta, Sí. pero es un trabajo Sí. lindo esto de desmontar. Pues y de repente el montar no demora tanto, ¿verdad? Porque el presidente habló de estructuras ya Claro. hechas prácticamente que se van a encastrar directamente, ¿verdad? Es el nuevo tipo de construcción que se hace ahora. Exactamente, sí. Ahí están las imágenes que Sí, vos estás diciendo. esas imágenes son del Polideportivo Osvaldo Domínguez. Ya, el ex ya no dejó, ya no existe ahora. Sí, es y, historia. Hay que ver. También este clima también a veces nos Sí, favorece mucha para lluvia, algunos es cierto, trabajos. Es cierto. Por eso... Meter maquinaria ahí pesada. Y fíjense, por ejemplo, hay que sacar toda esa zona para bajar esa torre, por ejemplo. Ahí, sí. ¿verdad? Entonces... Es un trabajo que en mucho este trabajo. momento está siendo lento por las dificultades, pero está la esperanza de la gente de Olimpia, pero uno averiguando la proyección incluso para la gente de Olimpia no es solamente la Copa Sudamericana, esto ya va a quedar para... Tampoco es una urgencia que lleva a noviembre. O sea, es que sería termine bueno en para noviembre, Olimpia. sí. Lindo, importante, significativo. Pero si no se llega, lo importante es que se llegue Se está bien haciendo. la obra y no se apure nada. Claro, que se puede termine. hacer. Claro, que se termine como corresponda. ¿Algo más, Gustavo? Nada más, ya los partidos amistosos frente a Independiente y frente a River están plenamente confirmados, van a ser con público, uno en la cancha Independiente y el otro en la cancha de River. Así como están las cosas, va a haber buena cantidad de hinchas que van a estar acompañando la delegación, entonces mucha gente va a aprovechar ese fin de semana. Creo que en Argentina también hay feriado y los paraguayos seguramente también van a estar acompañando a Olimpia. La colectividad ya es muy importante. Sí, ¿verdad? Y el primer partido es el 9 de julio, feriado en Argentina. Ah, la punta. Entonces Está bien. va a tener su repercusión interesante la presencia de Tranquilamente puede Olimpia. jugar a las 3 de la tarde, por ejemplo. Y tengo entendido que Independiente va a hacer un trabajo de marketing importante. Lo van a considerar como un clásico. Claro, el clásico de campeones de América. Y el de Rey de Copas, entonces... El Rey de Copas. Hay buenas ¿Quiere recaudar? perspectivas. No, es la realidad. Yo digo las 3 de la tarde como si fuese que el partido vamos a jugarlo acá. Ya programar a las 11 de la noche y la estadio igual se llena. No hay Bueno, problema. gracias, Gustavito. Hasta cada momento estamos atentos. Breve pausa, le escuchamos a Robert y a vuelta. Tenemos a nuestra compañera Laila aquí en el piso. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Bueno, 12:43, estamos de vuelta. Victoria de Alemania, la primera selección que clasificó para la octava final de la Eurocopa, Todo un éxito. Hasta ahora no hubo un estadio que no se haya llenado. Yo no he visto. Corríjanme si me equivoco. Yo no he visto.
A plenitud. Incluso en los resúmenes que veo después en la casa, no, todos los estadios. Es más, te puedo decir que me está sorprendiendo que ahora no estoy viendo estadios vacíos o con algunos claros, que sí lo veía incluso en partidos de Copa del Mundo. Esta Eurocopa está resultando un éxito rotundo en Alemania. Hay hinchas que yo nunca vi. La vez pasada, por ejemplo, Albania-Italia. ¿Pero viste la cantidad de gente? Había más albanos, no sé si ese es su gentilicio, que italianos. Pero viste la cantidad de gente que había. Me sorprendió. No, impresionante. Y que tampoco es una expresión así. Sí, Hoy vamos a tener la oportunidad de transmitir el partido en el estadio, uno de los mejores estadios, ¿verdad? Y uno de los más nuevos, el de Mercedes-Benz Atlanta. Vamos a ver qué cantidad de gente. Creo que se va a llenar. Seguro. Y siempre hay expectativa en una inauguración continental. Enorme, enorme. Me dice producción acá que la Federación Francesa tiró esta foto de Mbappé. Va a jugar. Y ya tiene su mascarilla. Mbappé. Está todo dicho, va a jugar. Va a seguir jugando. Aparentemente. La reventa para hoy está en 1 millón de pesos, estaban denunciando los argentinos. No sé cuánto es el cambio de eso. ¿1 millón de pesos? 1 millón de pesos. ¿Cuánto es, Jotita, vos que 1 millón de pesos, cuánto guaraní hace? No sé, creo que el peso está... ¿A 7? ¿Algo así? ¿A 6? A 6. 4 y 6. La reventa. La reventa. 600.000 guaraníes, casi $100. No, no tiene que ser más. Tiene que ser más. No tiene que ser más. No, 6 millones de guaraníes. Sí, ¿qué? Algo así. O puede ser 10 millones de pesos. Pero era una locura, dice la reventa. Bueno, después vamos a tocar ese tema. Alaila Sanabria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bienvenida al piso. Muchas gracias. Producción generalmente no te invita a vos, ¿eh? No, le me invitan tiene a Ernesto, a olvidada la Dani, a producción. Gustavito y... Sí. A todos los feos y menos a la que puede mejorar la imagen en el programa. Verá, Alaila. Hoy dijiste, profe. Bueno, Alaila, ¿qué tenemos novedades de luqueño y trinidense contigo? A ver, arrancamos con la República. Sí, señor, el Sportivo Luqueño, que justamente hoy trabaja a las 16 horas en el Raquiura. A las 17 justamente van a estar hablando 2 futbolistas del Sportivo Luqueño. Ya preparan maletas porque mañana van a Encarnación, entrenan en horas de la mañana en el Feliciano Cáceres, almuerzan y ya parten rumbo a la Perla del Sur, Luis Enrique. Exacto. ¿Y quiénes son los últimos que se han sumado, que han renovado con Luqueño? Bueno, los que renovaron contrato con Luqueño son, para repasar un poquito, el primero fue Alfredo Aguilar, luego Lucas Barrios, también renovó contrato José Leguizamón, Diego Acosta, son los que renovaron contrato con el Sportivo Luqueño. Rodrigo Alborno también el fin de semana pasado. Los nuevos, Auche Aldo Parra, Adrián Brizuela y Elvio Vera son las 4 incorporaciones que tiene el Sportivo Luqueño. Espera por un delantero. Se hace esperar esa contratación y se aguarda que ya en los próximos días pueda tener el equipo completo el profe Julio Cáceres. ¿Y ese delantero que estás citando, es de nuestro medio o es de afuera? Y todos hablan de Alfio Oviedo. Sí. Sí, claro. Es el nombre que se maneja también dentro de la institución. Y se aguarda a ver cuál es su situación con Cerro y si él quiere ser parte de Luqueño. Porque ¿Y qué te dijo Julio César Cáceres? Él dio su visto bueno por Alfio. Él dio su visto bueno y él espera la respuesta de Alfio. Él espera. Sí. Entonces espera que vaya a Luqueño. Sí. Espera, lo quiere y bueno, lo va a tener en cuenta. ¿Viaja mañana a Luqueño? ¿Cuántos días por Encarnación? Va una semana. Una semana. Una semana van a Encarnación. Entonces, repiten lo que fue el torneo de apertura porque también hizo ahí Luqueño en la pretemporada. Exacto. ¿De Luqueño qué más hay? Nada más, las bajas que ya se confirmaron, lo de Derlis Alegre, lo de Derlis Ortiz, Roger Rojas. ¿Ellos no son jugadores luqueños? Sergio Fretes. No, Sergio Fretes sí tenía un contrato al igual que Alegre, y lo de Fretes, Luqueño tenía porcentaje en caso de ventas, eso se arregló con Tacuarí para que él pueda ir a préstamo. Lo de Alegre fue una rescisión y bueno, tanto Derlis Ortiz como Roger Rojas no eran futbolistas de Luqueño, rescindieron también. Entiendo, perfecto. De Luqueño, ¿y el presidente se había intervenido? Dijiste, ¿está bien, recuperado ya? Está recuperado el precio. Ayer justamente tuvieron una cena con el plantel, ¿sí? Tuvieron una invitación de una familia luqueña y bueno, estuvieron por ahí. Qué bien, perfecto. Buen ambiente en Luque entonces. Buen ambiente. Y lo de Iván, que está a confirmarse también su viaje. ¿Iván es de Luqueño o no?
No, no es de Luqueño, pero tiene una cláusula que tiene que pagar para salir. Tenía ¿Y 6 esa meses más de cláusula contrato. de cuánto es, no sabes? No sabemos. Lo manejamos. Pero es un hecho que va a la Argentina. Es un hecho, porque según me comentaba, que el club se comprometió a pagar esa cláusula para que pueda liberar su pase y que Luqueño también recibió muy bien la noticia y lo apoya al jugador si quiere ir. Iván, ¿a qué equipo va de la Argentina? Va al Independiente. De Rivadavia. Sí. Perfecto. Correcto. ¿Y Deportivo Trinidense? Trinidense Luis Enrique está con 8 bajas. Hoy ¿8 bajas? Sí. Hoy se confirmaron 2 más, lo de los delanteros Fernando Romero, que va a Cerro Porteño, y Alan Pereira, que va para Guaraní. Y los 6 primeros que justamente se fueron son Pedro del Valle, Pedro Arce, Jorge Jara, Enrique Borja, José Sinisterra y Julián Boneto. Fueron los 6 primeros que fueron. Ayer se despidieron del plantel Fernando Romero como Alan Pereira. Entonces Fernando Romero retorna a Cerro Porteño, que es su club. Retorna. Pedido del cuerpo técnico. Del cuerpo Eso lo vamos técnico, a corroborar también con Ernesto, pero vos tenés ya esa información. Sí. Él estaba a préstamo en Trinidense, entonces ese préstamo ya no va. Ayer él se despidió de sus compañeros, ya luego de la práctica, al igual que Alan Pereira. Perfecto. ¿Algo más de Trinidense? Y tiene unas altas. Está Milton Maciel, Diego Torres, Stephen Díaz, Manu Romero y Ronaldo Báez, que vuelve. De Olimpia van varios, ¿eh? Sí. Y Ronaldo Báez, que estuvo jugando el año pasado también por Trinidense y está de vuelta, al que también lo quieren llevar y están apurando, es al delantero Rodrigo Arévalo, que estaba por Nacional, lo quieren de vuelta en Trinidense. Bueno, ¿Y Hugo Quintana? Hugo Quintana sonó para Luqueño, le consulté al profe Julio Cáceres y me dijo que no consultó por él. Okay. Que de momento no lo va a tener en cuenta. Están buscando equipo para Hugo Quintana, increíble. No, por eso preguntáis. Julio lo tenía y Julio le hizo jugar mucho. Mucho le hizo jugar. Sí, le hizo jugar mucho. Bueno, ¿algo más a Laila? Nada más, el saludo para la audiencia y gracias por la invitación al productor. Espera, ¿al productor? Al productor. Ah, sí, bueno, te invitaba nunca, bueno. Ese es un tirón de oreja para el alemán, tirón de oreja para el alemán. Una cosa, ayer estuvo ahí donde está sentada vos, Tiburón Torres, ¿verdad? Y habló de ese club. ¿Vos conocés ese club? Porque dice que vos conocés el club. ¿De Rompecanillas o de su club de...? No, de Rompecanillas, ese es un club. Rompecanillas, sí, ese es un club de amigos. Hay varios clubes de fútbol en Luque que son, son clubes sociales. Ah, o sea que, por ejemplo, un equipo de deporte total puede ir a jugar ahí con ese... Sí. Se puede. Puede armar su club. Va a ser arma el su Club equipo Deporte y Total. comparte con ellos. Sí, Club Deporte Total, está, por ejemplo, Rompecanillas, está Blues, que es también otro equipo. Son varios los equipos que Pero están. la sede donde juegan es del Club Rompecanillas. De Rompecanillas. Y cada equipo tiene su sede también. Ah, por ¿sí? ejemplo, está el Club Generación, está la gente de Blues, está la gente ¿Sobre de qué tipo de pistas juegan? Es... ¿Pasto sintético o arena? Es ¿O la pasto? cancha, es el pasto normal. Ah, pasto natural. Sí, natural. Y muy lindo en su mayoría. Eso es bueno para nosotros que ya tenemos cierta edad, porque la rodilla te... Y el presidente de Rompecanillas es Santiago Villagra, es presidente de Luqueño. Bueno, perfecto. Vamos a esperar alguna invitación más formal. Ayer nos invitó con todo cariño Tiburón Torres, ¿verdad? Pero me estaba contando fuera de micrófono que en Luque es impresionante la audiencia de la 780. Sí, me lo la dijo verdad Tiburón que sí. ayer fuera de micrófono. Estuvimos hablando mucho antes de que se retire del complejo del holding. Bueno, Laila, gracias por la visita y le damos un tirón de oreja de nuevo a uno de nuestros productores. No, yo no sé realmente qué productor te invitó. Después yo te voy a contar quién. Bueno. Código de vestuario, no, a Laila. Sí. A uno tiene que tirar la oreja, al otro no, a uno tiene que tirarle el cabello, al otro tiene que tirarle la oreja, pues no tiene nada. Igual que estuvo muy fuerte. Vamos con Robert, ya venimos. Upiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas,
Pintura. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Sudamérica con la hinchada argentina ahí cambiándole el día a la gente de Atlanta, cantando frente al hotel de la selección argentina. Mira si el peso argentino hubiese estado paridad al dólar, por ejemplo. Seguiría todo. No, pues igual, impresionante cómo van detrás de su selección. Invadían. Sí, pero mira la cantidad de gente que hay justita, fíjate. Aún así. Me estaba fijando en una de las imágenes que nos puso ahí producción, en el sentido de ver a tanto policía de Atlanta, pero cómo con amabilidad tratando de sacar esta. Van a ver, mira, cantando el propio policía primero y después salgan un poquito. No, pasa que ellos están en medio de la calle. Y vos sabés que en los Estados Unidos la calle no puede cerrar, pero ninguna posibilidad. Sí, pero hay uno solo y no hace nada. Mira lo que es una multitud. Sí, es impresionante. Bueno, hoy estamos con la transmisión aquí por la 180M de este partido entre Canadá y Argentina. Argentina-Canadá, inauguración de la Copa América. Me parece que no va a ser fácil para Argentina. El Canadá, el mejor ahora en la CONCACAF. Va a golear a Argentina ahora que expresaste vos eso. España y Italia juegan esta tarde. ¿Quién gana, Benicio? Viste qué malos son. Cuidado. El maestro Luis Álvarez estaba viendo el programa. Maestro, un saludo. Hablando del maestro Luis Álvarez, vamos a escucharle a otro maestro. Sí. De la música también. Sí. Cuando tiene ganas. ¿Escuchás? 28-29 de septiembre. Uno de los días toca este grupo. Y nos tira la primicia hoy aquí en Deporte Tal. Norman Rieder, presidente, ¿cómo está? Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Demasiado grande tu presentación para mí, ¿eh? No, por favor. Un cantante de punk rock, y punk rock te tolera cualquier cosa. Eso es lo lindo de ese estilo. Bueno, 28-29. El domingo 29. Domingo 29. Ya nos adelantó acá la primicia el presidente. Bueno, presidente, rápido porque entiendo que está fuera del territorio paraguayo. Al final, Fernando Romero retorna a Cerro Porteño, Norman. Sí, así es. Ayer en la mañana me llamó el profe Cubero, me explicó amablemente toda la situación, que bueno, entendemos perfectamente bien, y lo concreto es que se va Fernando Romero a la pretemporada con Cerro. Entonces ya está viajando mañana. El propio Cubero se puso en contacto contigo, ¿no? Porque había una cuestión de contrato que tenían todavía con Fernando, ¿o era solo de palabra con el club? No,
todo con contrato, con todas las de la ley, pero cuando se hace un préstamo siempre está esa posibilidad el término que se usa, repescar, ¿verdad?, al jugador cuando se abre el libro de pase, que es una posibilidad que se puede hacer. Normalmente no se hace, es la primera vez que me ocurre que se le repesca a un jugador en un plazo tan corto, en 6 años de experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido muchos préstamos, pero también las instituciones que podrían hacer eso, que en el caso de Jerome Penny, nosotros estamos tenemos problema ahí. No te escuchamos bien, Norman, ahí. No sé si está en movimiento. Presidente. No te escuchamos bien, Norman. De todas maneras, que ya tenemos la precisa y está fuera del país, que te vamos a molestar. No sé si estás en la Eurocopa para la Copa América, pero éxito en todas tus gestiones y un abrazo, Norman. Muchísimas gracias, espero que me escuchen ahí lo que estoy diciendo. Mucho ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos súper. ¿Qué nos estaba agregando, presidente? No, estoy en Chile. Ah, perfecto. Bueno, presidente. A reforzar la delantera, presidente, porque Kevin Pereira también retornó a Guaraní. Alan Pereira más Romero, 2 delanteros que se le van a Trinidense. Así mismo, tenemos un gran desafío que tenemos que resolver en muy poco tiempo y estamos sobre eso, ¿verdad? Nos golpea sin una sola duda, pero contento por los jugadores y contento por el Triqui, que como prestador de jugadores apostó bien y le hizo que sea de los jugadores, y es un orgullo para nosotros. ¿Y van a traer 1 o 2? No, 2. Necesitamos suplir, necesitamos suplantar a los 2. Correcto. Presidente, un abrazo. A la orden de siempre, un fuerte abrazo y saludo para todos. Hay mucha gente aquí, se va a ir al 29 al concierto, te cuento. Bueno, me encantaría verla ahí. Vamos a cumplir la promesa que estaba pendiente y bueno, nos encontramos todos por ahí. Y el grupo, nos encontramos en el PO. Y sí, otra faceta mía, ¿qué hace? Está bien, pues, presidente, está bien. Hacemos todo, no le hacemos acto a nada, tranquilo. Y producción me está soplando, acá saben todo, acá hay gente que va a ir al concierto. En serio te digo, no es broma. Es gente de un target. No, Bueno, abrazo, presidente, gracias por el tiempo. Norman Rieder, 13:01, pausa, ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar de la dificultad que tiene este torneo. Intentaremos, como siempre, poner lo mejor posible, lo que creemos que es lo mejor para el equipo en este momento, y será una Copa América muy difícil, como lo es siempre, así que estamos preparados para lo que viene. ¿Y el piso? El piso no lo pisé, Claudio, lo vi de afuera. Pero el cuerpo técnico vino esta mañana y vamos a esperar porque dicen que va a mejorar, así que vamos a esperar un día. Lo han cambiado ayer, creo, porque saben que es sintético y bueno, tienen estas cosas. La verdad que hacen todo muy rápido y ojalá esté bien, por el bien del fútbol. Imagínense ustedes que están colocando el pasto para esta noche. Están colocando ayer para esta noche, para el partido. Saca y ponen. Saca y ponen. Y es el sintético, el mix, ¿cómo que le llaman? Híbrido, ¿verdad? Híbrido. Bueno, Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y la audiencia Mega TV. Bueno, Romero Yahuel, estábamos hablando con Alaila, hablamos con el presidente trinidense, le llamó el míster Cubero y Fernando viaja mañana. Sí, totalmente, lo que adelantamos bien temprano también ya el día de hoy. Lo de Fernando Romero, que fue un pedido de Manolo Jiménez. Esto, por supuesto, también sujeto a lo que llegue a pasar, si llega o no, más delantero para Cerro Porteño, Luis Enrique. Hoy, por supuesto, por ese sentido, me parece que Manolo también apuesta y pidió la presencia de Fernandito Romero. Por eso también estaba yo en contacto con otro directivo también trinidense. Recién lo tuvimos al presidente, por supuesto, al señor Norman,
de que Triniense quiere seguir contando con Romero. Y yo la información que tengo es que Cerro, inclusive mencionó a sus pares, de que si de por allí se da la llegada de algún que otro delantero en Cerro, y mirando lo que decía Manolo Jiménez, no se descarta de por allí la presencia nuevamente de Romerito. Pero, reitero, esto todo sujeto a lo que llegue a pasar con los posibles refuerzos que lleguen en Cerro Porteño, porque está todavía latente allí la posibilidad de la búsqueda de un delantero, y si se puede, más de uno inclusive, para reforzar Cerro Porteño, Luis Enrique. Y otro que también viaja es Enzo al final. Está Enzo Jiménez, sí señor, está Enzo Jiménez y también Fernandito Romero, que son las dos novedades importantes en Cerro Porteño. Y ayer también se apagaron las alarmas porque no estaba llegando Jan Fernández, que tuvo inconveniente con su vuelo, pero ya desde ayer está trabajando de manera totalmente normal, así que tanto Jan Fernández, Alexis Martín y también Miguel Martínez van a formar parte de esta gira que va a tener Cerro Porteño en España. Bueno, ¿y de quién nos estamos olvidando? Alfio sale. Y también va a ir con el grupo. Por el momento, yo la información que tengo es que si no llega nada oficial respecto a ofertas serias, porque es la respuesta que me dieron, Alfio se va a quedar a cumplir su contrato con Cerro, que es hasta fin de año. ¿Qué hace? En ese sentido, el jugador llega a fin de año, se va con el pase en mano, y de por ahí se hace un poquito más fácil también el tema de las negociaciones. Por el momento al menos, salvo de una oferta que en un Cerro Porteño se puede dar el paso, pero por el momento también Alfio se queda en Cerro. O sea que al final, en este momento, fíjense, estamos hablando de Enzo, Alfio, que salían supuestamente, que ya no seguían, están viajando, viajan a Málaga, viajan a España. Solamente en Cerro pasan estas cosas. Porque así como están las cosas, tu lateral derecho en los primeros partidos más importantes del segundo semestre, vas a jugar con un jugador que lo borraste con el codo en la recta final del primer semestre. Porque no creo que ni Cabañas, ni mucho menos Alan Núñez, terminen siendo el lateral derecho para esos partidos con Paranaense. Ninguno de los dos jóvenes. Yo no lo veo. Por ahí de repente Cabañas, pero Alan no lo veo todavía. Yo creo que Cabañas va a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Está Alan Benítez? ¿Cómo? Está suspendido. No puede jugar. Ese partido no puede jugar siempre, Claro, lo dijimos la vez pasada. No puede jugar ninguno de los dos partidos. Claro. Entonces, ¿y Cerro? Cerro así. Cerro siendo Cerro. Tano, Sí. y la cosa nada más que tiene el fútbol, porque fíjate que en la sub-23 el más utilizado, y me animo a decir lateral derecho titular de la selección paraguaya sub-23 para Carlos Jara Xavier, es Alan Núñez. Sí. Y no así Víctor Cabañas, por ejemplo, que es más considerado por Manolo Jiménez en Cerro Porteño. Así mismo. Así mismo. Por eso yo creo que Alan va a ser el jugador que va a ir a la sub-23, y Víctor Cabañas seguramente va a quedar fuera y va a estar formando parte de los partidos que Cerro va a jugar ante el Atlético Paranaense. Pero también hay que recordar, Néstor, que cuando había arrancado el operativo preolímpico, Cabañas todavía estaba lesionado. Sí, también. Pero en el sudamericano ya formó parte del equipo, y me parece que hoy, me puedo equivocar, esperando los partidos oficiales, por supuesto, Tano, es que para Carlos Javier al menos lo tiene más a Alan Núñez hoy como su lateral derecho. Sí, yo creo que él siempre va a intentar mantener la base, pero la pasada salió a declarar de que estaban todos sin ritmo. Sí. ¿Verdad? Y entre Alan y Cabañas tiene más partidos Cabañas que Alan Núñez, ¿verdad? A Manolo le convence más Cabañas, parece. Sí. Lo tiene más a Víctor Cabañas. Inclusive a Alan Núñez lo, porque no lo llegó ni siquiera en muchos de los partidos, en un 90%, Jotita, me animo a decir, no lo llegó ni siquiera concentrado a Alan Núñez. No, Alan no. Era Cabañas. Sí. Otros chicos también que están para formar parte de la lista de viajeros, esperando el dato oficial, que seguramente hoy lo vamos a tener por las propias palabras de Manolo y Fernando Juguero, que van a estar hablando a las 16:30, hoy en conferencia de prensa. Y con lo que arranqué, los chicos que están trabajando me hablaron muy bien de ellos. Diego León, lateral izquierdo, cosa que a Cerro Porteño lógicamente le va a servir mucho por la salida de Santiago Zamendia. Él es de la categoría sub-17, inclusive marcando muchos goles en su categoría, digo bien. Reitero, Diego León, lateral izquierdo, y Tobías Marecos, central, también de la sub-19. Esos los dos chicos que me hablaron muy bien y que estarían formando parte también de la lista de viajeros de Cerro, que mañana parte a las 14 horas.
rumbo a España, específicamente a Málaga, Luis Enrique y compañeros. Bueno, Ernesto, señor, ahí donde va, acá me están pasando desde producción, 22 equipos van a hacer la pretemporada ahí donde va a ser Cerro Porteño. Sí. Muchos equipos importantes entre ellos. Ahí tenemos en pantalla, estamos mostrando a la gente que ve la televisión o la aplicación, le contamos a los que están escuchando la radio, 22 equipos. El equipo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, va a hacer la pretemporada ahí donde va a ser Cerro Porteño. El de Enzo González también. El Borsi, el de Enzo. ¿Está ahí el Aston Villa también? Sí. Betis. El Betis también. Newcastle, ¿no? No. Sí, Valencia. Valencia sí está. ¿El que está abajo del Valencia? El equipo de Benzema también. El que ¿Está encima del Valencia? No, el que está abajo del Almería, creo que. Bueno, pero para que vean nomás a la gente y que sepa la gente de Cerro Porteño y la gente, le informamos a la gente, 22 clubes van a trabajar ahí en ese donde Cerro va a hacer su pretemporada. ¿Y qué nivel de equipo? El equipo de Cristiano Ronaldo, el otro equipo de Benzema. ¿Quién te dice si por ahí Cerro termina encontrando su refuerzo ahí? ¿Verdad? Entre cruzando y cruzando. Es lo que nos dijo Carlos Gómez la vez pasada. Sí. Vos no estaba cuando estaba Gómez acaso. Sí. Y bueno, y él dijo que el que lo trajo a Huiza sí. tiene la autorización de Cerro de ver un delantero y un lateral izquierdo. Pero Jubero dijo que europeo no, supuestamente por el costo. Y no sé. Porque Huiza en ese momento no era tampoco y vino acá y rompió el mercado. O sea, con su nivel, porque era un crack. Huiza. Sí, pero vos sabés cómo llegó Huiza. Sí. No sé. Huiza llegó sin que se entere Chiqui. Ya sé, pero te estoy contando que... No, como el míster pues dice, no, porque es muy caro. Y Huiza llegó también sin que se entere su entrenador. Pero no, una cosa es que sea caro y otra cosa es que venga. Acá hablaron de un tema de costo. Sí. Huiza no llegó siendo un jugador costoso. Sí, pero... Ahora, si va a traer un jugador de segunda, tercera línea de Europa, hay que ver si Cerro está en condiciones de pagarle. Yo lo escuché a Jubero y él dijo que no, europeo no, porque está complicado el tema económico y bla, bla, bla. ¿Que se pueda dar? Sí. Puede ser. Hay que ver. Pero Huiza vino acá y la rompió. Y no costó mucho. No. Él vino acá con, ¿cuánto? 35 años más o menos. Ya era un crack en la cancha. Ya con la experiencia encima. Escucha cómo caminaba la cancha Benicio. Sí, goleador nato. Sí, pues no es lo necesito, cómo se movía en la cancha. Amarilla era así también cuando vino recién. Y pura clase. Sí. Pero Cerro tiene que invertir en el lateral izquierdo. No puede estar buscándose en el ascenso argentino. Si va a traer solución, trae de allá. Bueno. ¿Algo más, Ernesto? Sí, está confirmado también el rival que va a tener Cerro, el primero, en este caso en España, que es un equipo de Gibraltar. Estamos hablando de Lincoln Reds, que va a ser el primer equipo que va a estar jugando esta amistosa ante Cerro. Y el 29 de junio, ya prácticamente cerrando la gira, el Kilmarnock de Escocia. También va a ser el segundo rival de Cerro Porteño. Los preparativos de esta estadía que Cerro va a tener en España. Reitero, mañana a las 14 horas, parte del plantel de Cerro Porteño rumbo a Málaga. Hoy 16:30, Fernando Jubero, el gerente deportivo, y Manolo Jiménez, entrenador de Cerro Porteño, estarán hablando en conferencia de prensa. Justamente en el horario un poco del partido de su selección, en este caso de España, pero tomando la seriedad del caso y lo profesional que son, estarán hablando de lo que va a ser esta gira de Cerro Porteño, justamente en España, Luis Enrique. Dale, Ernesto. Gracias por este contacto. Correcto, Luis Enrique. También, por último, antes de olvidarme, el tema de Pica Lucena, que ayer también mencionamos, él ya prácticamente un hecho de que va a quedar en libertad otra vez, no va a retornar en Cerro. Consultó Cerro que por el chico que en su momento estuvo jugando en Sudamérica, estoy hablando, que ya no es chico por supuesto, Da Costa, el delantero. Pero ni bien consultó Cerro, ya el presidente del Bolívar le dijo, aquí no se mueve, así que Cerro sigue buscando a ese delantero. Consultó, hubo un primer intento de Cerro Porteño, pero por lo costoso que hoy es Da Costa y lo que sirve para Bolívar, prácticamente descartado que pueda venir a Cerro Porteño. Gracias, Ernesto. Correcto, Luis Enrique, un abrazo, señor. Le escuchamos a Robert Jiménez y ya venimos.
Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, tengo que narrar a la gente de la 780, por lo que están viendo el programa de deporte o tal por televisión, están admirando un Transformer, una nave de otro planeta. No, es el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, donde se inaugura la Copa América, que está cerrando su techo. Mira, hoy queda ahí la insignia de esta afamada marca de automóvil. Mira lo que es. Impresionante. Se cierra todo. Espectacular. Qué bárbaro. Un estadio. Apenas. Qué bárbaro. ¿Cuánto costó este? Una vez hablamos de este estadio. No sé si fue con Gianluca o contigo. Bueno, ahí jugó Almirón, ¿acá? dirigió el Tata. Ahí dirigió el Tata, en ese estadio sí. Jugó Almirón ahí, ídolo, queridísimo. Y el Tata estuvo dirigiendo a ese equipo, al club, que jugaba de local en esta cancha, en este estadio. Qué locura estadio. Del Atlanta. Es un estadio fuera de series. Bueno, Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, a Deporte Total, a toda la gente, a toda la teleaudiencia de Mega TV, también un gran abrazo para todos. Bueno, ya que, voy a salvar la distancia, que nadie se corte las venas con la raqueta de pecho, como dice Benicio, o con la pestaña de la hermana o la hija. Hablando de estadio, del estadio Mercedes-Benz que estábamos viendo, ¿qué sabes más del estadio de Guaraní, del proceso? Sí, como decía yo, esta semana creo que mencioné, creo que fue el lunes, si mal no recuerdo, se va a hacer un lanzamiento presencial antes que comience la apertura. Muy probablemente, nosotros estamos guardando la fecha exacta, pero se va a hacer un mega lanzamiento ya presencial, porque recordemos, fue nada más que por redes sociales
el lanzamiento ya del nuevo estadio de Guaraní, pero ya ahora sí, vamos a tener más detalles, vamos a tener los inversores, quienes van a ser que las personas o las empresas quienes van a invertir en este nuevo estadio de Guaraní. Y vamos a tener también todo lo que tiene que ver con temas palcos, costos, estacionamiento, comercio, shopping, todo lo que tiene que ver con el nuevo Rogelio Silvino Olivier. Vamos a tener, si así Dios lo permite, antes que comience el torneo, clausura. Pero esto va a ser presencial, o sea, va a lanzar el presidente Santi Sosa y también Emma García, que está muy metido en el tema proyecto Nuevo Estadio para Guaraní, porque Emma es uno de los encargados de este mega proyecto que tiene Guaraní para su estadio. Así que ya que estás consultando nuevamente, reiteramos, Luis Enrique, vamos a tener más novedades en los próximos días, donde el hincha de Guaraní va a quedar yo estoy seguro, va a quedar muy contento, porque desde ya podemos decir que, a diferencia de otros años, este nuevo estadio Guaraní ya se va convirtiendo de a poquito en realidad. Y mucho ojo, es histórico, es motivo de burla, sí, es motivo de burla muchas veces, pero es histórico, icónico, creo yo. Se va a vender parte del tobogán a las personas quienes quieran comprar en una mini subasta. Vamos a tener partes del tobogán. Dani. Sí. Estamos en deporte total. ¿De qué chiste me estás hablando? No, en serio yo te estoy hablando. ¿En serio me decís? Sí. Quédate un poquito ahí. Okay. A que no se enoje nadie. 1.600 billones costó el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. 1.600 billones, ¿puede ser tanto? No, billones, millones. No, si hablas de billones ya son 17.500 no caben millones de dólares. No. Acá yo tengo uno dice, además cuenta con la pantalla digital más grande del mundo y un techo retráctil que lo distingue como una maravilla arquitectónica. Sorprendente es su costo. 1.600 billones. ¿Me puedes poner después de esto? ¿Puede ser o esto es mentira? 1.600 billones. No puede ser. No puede ser, demasiado ya. No sé, ¿esta es una nave que va a la luna o qué? No entiendo. Ni la nave que fue a la luna costó tanto. ¿Verdad? Ni la que va a Marte cuesta tanto, pero este estadio... Bueno, y Guaraní, Dani, volvamos a nuestra realidad. ¿Y Guaraní? Sí, no sé si va a costar tanto, pero sí va a tener su costo el nuevo estadio de Guaraní. Para redondear esto, las próximas semanas seguramente ya vamos a tener la fecha ya de lo que va a ser el lanzamiento presencial del nuevo Rogelio Silvino Líberes, Luis Enrique. Bueno, ¿y el equipo? ¿El plantel? Hoy arrancó a la mañana el equipo de Francisco Javier Arce Rolón con estas caras nuevas. El perro Lucho Martínez, que regresa, decíamos nosotros anteriormente. Tutu Vargas, también lo mismo de Ameliano y Santanís, efectivamente, estos dos jugadores. Y sumamos un tercero hoy, compartíamos con Alaila justamente esta información, le decían o le comunicaban a Alan Pereira que tenía que regresar de su préstamo estadounidense, pidió por él Chiqui Arce, ve en él un potencial en el goleador, porque es un goleador, a mí no me cabe en duda que le falta explotar, pero es un goleador, Alan Pereira, y también hoy empezó a trabajar. Otra cara nueva que ciertamente viene como un proyecto, y yo lo comparo mucho con Gustavo Mareco, que también justamente viene de luqueño, es Jesús Alvarenga, volante ofensivo, 21 años, él viene como para la reserva, ganar minutos en reserva y ser un proyecto para Guaraní. Pero, ¿qué pasó? Chiqui Arce lo quiere observar de cerca y está ya integrando el plantel de primera, va a ser evaluado futbolística, tácticamente por el Chiqui Arce y depende de eso, se va a quedar o no, ya depende de él, en lo que va a ser el plantel o segunda parte del plantel 2024 para Guaraní. Repito, Alan Pereira y Jesús Alvarenga, y los nuevos también que se sumaron ya el día de hoy, y no descartamos que regresen o vengan más jugadores a partir de ahora, Luis Enrique, en busca de un lateral derecho, en busca de un volante central
y en busca de un centro delantero o que haga esa doble función, tipo Adrián Alcaraz, de jugar de media punta y también de punta, ¿por qué no? Entonces también se está buscando a partir de ahora Luis Enrique. 3 jugadores más. Perfecto, correcto, Dani. De la academia cambiamos de club, vamos al campamento tricolor. La academia que, aparte de las novedades que ya anteriormente decíamos el tema de los que se incorporaron últimamente, no hay novedades todavía, está trabajando a doble turno el equipo de Bernay, lo está haciendo aquí en Asunción a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Los movimientos que tiene el equipo de Bernay en este caso. Estoy recibiendo un mensaje de un gran amigo, dice, va a ser crack y el 10 de Guaraní, me dice Elvio Roja, gran amigo Elvio Roja, porque Jesús Alvarenga, pero es la realidad, yo no puedo decir otra cosa, Elvio, que me está diciendo que no viene para la reserva, sí, va a ser evaluado, a mí me dijeron que es muy buen jugador Jesús Alvarenga y que va a ser evaluado por Chiqui Arce para ser parte del plantel de primera desde ya, sí, muy buenas referencias del 10 de volante ofensivo que vino del luqueño Luis Enrique. Perfecto, Dani. Perdón, ¿y Alcaraz, Dani, vuelve a Libertad o no? No. Él continúa en Guaraní. Está trabajando. Guaraní hizo un pedido súper, hiper, mega, archi especial a Libertad, que también es cierto. Si lo quería llevar, lo llevaba de una, pero también están allí. Roque, Tacuara, creo que continúa también Aguilar en Libertad. Así que por eso también se dio nuevamente Libertad y Adrián está trabajando normalmente también desde hoy con todo el plantel propio. Bueno. Perfecto, Dani. Gracias. Dale, gran abrazo y estamos atentos a más novedades, Luis Enrique. Gracias. Un saludo grande para Amadito Vázquez. Huiza llegó a Cerro por gestión de Jorge Campercholi en su momento. Y se manejó buenos números, me dijo. O sea, que así como dice Juan Eduardo, que fue un número, digamos, importante, pero no exagerado. No exagerado el que te hubiera cobrado Huiza cuando era Pichichi. O sea, cuando era Pichichi, igual la selección de España no iba a venir. Pero fue una gestión de Jorge Campercholi cuando vino Huiza a Cerro Porteño. Y aparte seguramente negociando solamente con él, no ir a pedir una cotización a un club. Exacto. ¿Verdad? Bueno, tenemos una breve pausa con Robert y ya venimos. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Justo ahora que hablan de los condimentos de Arcoiris, tengo un apetito. Justo ahora que a esta hora, 1:30, cuando estamos ahí, clac, trabado. Me tengo que corregir, Jotita, Tano, a ustedes que están en el piso y a los oyentes de la radio y los televidentes. ¿Puede esperar un ratito a que vuelva Benicio? No podemos esperar que vuelva Benicio. Bueno, 1.6 billones. 1.600 millones. Sí, ¿verdad? Ella cambia, ¿verdad? Sí. Pero después me dice Ariel González, nuestro hermano, nuestro querido compatriota y amigo de Denver, un hermano también en el afecto porque realmente le quiere mucho a la familia de Deporte Total, me envía hasta fotos. Y me dice para él,
El estadio más caro es el de Los Ángeles, el SoFi Stadium, 5.5 mil millones de dólares. El que pasamos el otro día. Exacto. El SoFi. El SoFi. Ese es el más caro, dice. Ah, ahora sí entiendo, costa 1,6 billones. Y el SoFi 5.5 Sí, está por encima, más caro. Billones. Es más caro, claro. Gracias, Ariel González, por el dato. Robert, chiquitito, y ya le invitamos al pendejo a que trabaje hoy aquí con nosotros. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. 13:32. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique Cotita, profesor Benicio, Tano? ¿Viste lo que son los estadios de la Copa América, verdad? Una belleza. Nada que envidiar a los de la Eurocopa. Es más, hay algunos estadios de Estados Unidos que son mejores que los estadios de la Eurocopa en Alemania. Pero lo lindo de la Eurocopa es lo que comentaba usted esta mañana. Estadio lleno. Estadio lleno. Todos los partidos con Bueno, estadio hoy se vendieron todas las entradas para la inauguración. Para la inauguración. Después Hay que vamos a ver ver si los otros partidos... Sí, pero... No podemos comparar, la verdad. Difícil. Porque los estadios sí. No, yo te digo los partidos así. El con nivel, lo de la Eurocopa, sí, la la Copa afluencia América. aficionado, que sea sostenido. Y eso el nivel de partidos que se disputan en la Eurocopa y en la Copa podemos discutir, América. hay algunos partidos que podemos ver lindos partidos también en la Copa América todavía. No, claro, Hoy hay, empieza. pero en cantidad. En la En Eurocopa cantidad, sí, tenés... hay que reconocer, es como un mundial lo de la Eurocopa. De 10 Es casi partidos, como un 8 mundial. son partidos de alto voltaje. No, es casi como un mundial. Eso hay que reconocer. Después ese microclima que dice Benicio que te crea esa gente al ver el estadio lleno. Todo de amarillo en un lado, todo de blanco en el otro lado, ¿verdad? Hoy dijiste, Tano, hace rato. Sí. El público albanés. ¿Se dice albanés, Benicio? Sí, albanés. Bueno. El partido de Albania-Croacia. Que terminó 2-2. Ya Gustavito le pegaba el resultado, decía que iba a terminar 2-1 a favor de Croacia y apareció otra vez un gol de Albania y Gustavito perdonó está otra vez sobre el final. Gustavito se está convirtiendo en un Benicio cualquiera, ¿no? ¿O como el tema? No. Ah, no. Él acertó el pronóstico. Espera, Ana dijo y pum, ahí le mataron. compararle con el Espera, Ana, un ratito. No, ¿Quién es tu incomparable. candidato? Vamos a hacer sencillo y vamos a los oyentes. Tu candidato para esta tarde es España e Italia. Está bien que Gustavito le parezca a Benicio, pero cualquiera no, hermano. A la pucha, le trataste a cualquiera a tu No, compañero. a mí me trataste de Benicio cualquiera y... Cuidado que Benicio con lo que va a pronosticar. Perdón, Benicio, Para no esta quise tarde. decir eso. No, Retiro, tranquilo. no fue ese el... No, ya captura el espíritu. tenor, ¿verdad? No fue ese el espíritu. Vos querés que te dé una... Sí. España e Italia, ¿quién gana hoy? Le miro al Tano. ¿sabes? Todavía no hubo, cuidado que, todavía no hubo ni un 0-0 tampoco en la Eurocopa. ¿Gana Italia, Benicio? Potente Italia será, Y ya está frito. Apuesta el muchacho por España. Bueno, ¿qué dice nuestra audiencia, pendejo? 0986-780-780, escuchamos. No, líquido. Que es la cosa del destino, o sea, el año pasado nomás Fluminense salió campeón de la Libertadores, el técnico ídolo dirigiendo a la selección y a su club, y ahora ya piden su cabeza porque Fluminense no está levantando cabeza, ya está como tipo para descender. Qué cosa ya. Y así el es el año fútbol. pasado todo
Y como el famoso dicho, cosa del fútbol. Y perdió 2-0 contra Cruzeiro anoche. Buenas tardes, amigos de Radio 1 de Marzo, Luis Enrique, la Eurocopa. Vos solamente falta Argentina y Brasil, Sí, nomás, y señor. ya es el Mundial. Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes, Deporte Total. Quiero opinar una cosa. Inspirado por una conocida música tropical de Cachacapirú. Que se vayan todos los feos. Que se vaya especialmente Mati, Gustavito. Que se vaya también Jotita. Y que venga siempre a Laila. Puede ser, vio Luis Enrique. Qué malo este oyente. Pesebre. Mismo modelo. Tarde, Luis Enrique Pérez, audiencia Deporte Total número 1 en audiencia deportiva. Soy Ramón Torres Cáceres, de La Pastora, Paraguay. Te estoy escuchando. Excelente el programa. Ojalá que nuestra querida selección albirroja haga un papel buenísimo en la Copa América, y el partido ante Colombia un partido inteligente y que ganemos. Ese es mi espíritu y el objetivo de todo el pueblo paraguayo. Excelente el programa, Luis Enrique Pérez. Jotita va a estar también, y el profe Benicio, el camandulero. Ah, mira. Gracias, Ramón Torres, de La Pastora. Te trató de camandulero. Bueno. ¿Qué quiere decir? No quiero tirar queroseno al fuego. ¿Pero qué quiere decir eso? Vos sabés perfectamente. Te pregunto en serio. No. Yo no sé qué significa, pero me da la sensación de que ve todos los días el programa. No. ¿Querés que te diga qué significa? Sí, por favor. Tipo serio, siempre. Mentira. No. Vamos a escuchar a Robert y después yo les digo qué significa camandulero. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. A ver, ¿qué tenemos con los oyentes? Escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Hace rato cuando estaban analizando el equipo que iban a poner en la defensa, escuché que Tano dijo que merecía, que tiene que estar Gustavo Gómez por la chapa, ñandego. ¿Cuándo él demostró tener chapa en la selección? Que me diga un partido bueno donde no haya sido pecho frío Gustavo Gómez. Vámonos, Tano. Bueno, acá tengo qué es lo que significa camandulero. Hipócrita, bellaco, embustero, astuto. ¡Qué bárbaro! Cobra por todo lo que hace. Eso es cierto. Hasta por el saludo. Profe, ¿no es tu apellido ese, profe? Mira, es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Pertinente. ¿De dónde te conoce el oyente? Este pues la nueva jornada, la nueva generación. ¿Cómo te conoce el señor Torres, La Pastora, Benicio? ¿Te conoce bien? No, pero él creo que equivocó el concepto de camandulero. Vas a cambiarle tipo serio, Ahora querés cambiarlo. ¿Vas a cambiar el significado? ¿Querés cambiar el significado? Hoy ni Seguimos. eso ya no es más gratis. A ver. Audio. Oye, Enrique, ¿por qué para completar ahí tu equipo no le trae a Laila? O sea, ¿por qué le hace hablar de afuera? Traerle ahí en el piso, amigo, y que opine también. Hay calidad, o sea, ¿qué con la pendeja y va ahí? Oye, Brad Pitt. Hola, ¿qué tal, muchachos? Camandulero, ¿cómo se le dice a aquellos que van para trabajar y al final no hacen nada? Está bien, seguimos. En el ojo. Tranquilo, Tano. Yo creo que hasta no es ni tu segundo nombre, profe. Envidia sana los estadios de Estados Unidos. Mercedes, Benz, no creo si hay otra marca de vehículos, BMW por ahí. Nosotros no tenemos ningún chileno, tenemos acá en Paraguay.
Está buena la audiencia. Oye. Apelo, muchachos, Mateco, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer, hija, en tu peña, vimos la Derly González, él ahora a la selección, ¿cómo se nota ya que se quedaron con esa espina del por qué no le llevaban a esos dos jugadores Cerro? O sea, no es exactamente la palabra que quiero decir, pero se la entiende la llave, promocionarse tres los jugadores Cerro. Del por qué a esos dos jugadores no le llevaron. Así como hacen Pico, también nos pueden hacer para que Miguel Almirón deje de jugar la selección. Y pido disculpas por el término que dice promoción y todas esas cosas. No es exactamente, a mí no me viene en la cabeza ya. La vez pasada Panamá contra Pendoguay, aña ganamos. Aguante Italia para esta tarde, Benicio. Y yo te dije potente, fuerte, le dije a Tano y se enojó conmigo. No abuse. ¿Acaso Vito Buenas ya hizo tardes. la combinación, dice? Gracias por tu pronóstico. ¿Cómo está Deportes 780? Un saludo cordial. El profe Benicio, con el solo hecho de sentarse, ya paga todo su salario. No necesita ni saludar. El profe es un capo total. Saludos de San Lorenzo, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Vos sos inteligente. Vos sos un capo ya. Ahorita vamos a ver otro audio. Hoy gana Italia y gana Argentina. Y Argentina va a salir campeón de la Copa América. Y Alemania va a salir campeón de la Eurocopa. Bueno, espero que vos no seas un gran Benicio. 13:42, Robert, y volvemos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Muy bien, estamos de vuelta a 13:43. ¿Inglaterra está empatando, Alemán? 1-1. Sigue empatando Inglaterra. Con Dinamarca. Con Dinamarca, sí. Otro audio. ¿Qué tal, muchachos? Al aporte. Bien. Pantalla completo, ¿ves? Ajá. Y ahí, mandibulincia. Buenas tardes, el 1 de marzo. Buenas tardes, los amigos. Buenas tardes, Luis Enrique, el profe, el Tano. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Estivo veo que iba y mí. Pero ahora curva te va do que lleve ahora está directo la algo insinuado a la profesor la compañero con va puja un mañana escena a un mañana controlar de la cosa hago escena va a vender caro tranquilo pa librar las cosas de Curuguate. Gracias Mante, gracias Mante. Gracias. Profe Benicio, ídolo sos toda la vida, el mejor periodista deportivo que conozco. Gracias. Buenas tardes, para la mesa de radio. Pero 1 de marzo, Deporte Total 780 el día. Luis Enrique, estoy poco miena la comentario de ese guaraní querido ese. Tengo ya está yo ponata hija ya lo haya jugado de la partida. Sí señor, sí señor. Viene fanático miena, se dice que es tercero en potencia en el fútbol paraguayo. Hijo ya no me lo hagas. Ya se lo que tiene que demostrar eso. Ya está con el estadio de Inanina ya pura. Oí más. Ah, Camandulera tuvo que oye pagar son va a oye co otro dando ya pues más. Exactamente, qué en el ojo. Qué buena definición, Benicio. Y sintético para más. Sí. No tiene nada que hacer la pavada. No, sí, vamos. Hola, buenas tardes, Deporte Total. Le mando este audio desde Buenos Aires. Y se nota que ninguno de los que están en la mesa se fueron al cuartel. Según lo que fuimos en el cuartel, camandulero le decían a los soldados que siempre quedaban atrás cuando se mandaba una orden
y por culpa de esa persona que estaba atrasado, teníamos que cumplir carga de trabajo fuera de lugar porque Iñate una ñanda pilla. Se vio camandulero, estaba por el gran profe. Con todo respeto, profe Lajo Andes, había un bocina, No, qué barro, no. Qué simpática, ¿no? Borra ese zapato. Borrado. Lo vamos a pillar, profe. Buenas tardes, Benicio. Buenas tardes, Luis. Y panelista, ojalá que nuestra selección haga un buen papelón en los Estados Unidos. Que tengan buenas tardes. Así no. Ella, oye, profe. Así, a esto es lo que hay que reclamarle. No puede tirar esta mala vibra. No. O sea, poder ni no deben, o sea, vos tenés que estar con tu selección. Otra cosa. Bueno. Buenos días, Radio Primero de Marzo. Los saluda Juan Mireles desde Menifee, California. Solo para informarles que el estadio Mercedes-Benz costó 1.6 billones de dólares, pero el estadio más caro es el de los Rams, el SoFi, que costó 5.5 billones de dólares. Un abrazo grande desde aquí. Gracias también ahí de California por este dato que nos agrega, que nos había pasado Ariel también. Sí. Y o sea, los números eran exactos, simplemente que yo cometí un error en la lectura, porque así me pasaron, pero ya pasó. Es 1.6 billones y el otro es 5.5. Sí, se abrevia en lugar de decir 1.600 millones, ¿verdad? Muchachos, yo creo que hubiese llevado un lateral izquierdo de oficio. Y uno de ellos es un jugador que tuvo una regular actuación en todo el campeonato. Walter Clark de Tacuarí. Jugador de buen pase, de buen quite, buen centro. Aparte es un lateral izquierdo de oficio. Bueno, gracias. Una pausa tenemos. Vamos, ya volvemos. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Bueno, estamos en la última parte de Deporte Total, estamos con los oyentes. Les recordamos que hoy estamos con la transmisión del partido. Me toca la oportunidad de estar compartiendo con Jotita Bernabé, como siempre, partido inaugural de la Copa América. Estaremos hoy desde las 6 con la previa junto a Gianluca, Robert Jiménez, Will en los controles. Tendremos sonido de cancha el día de hoy. Las 19 arrancan los actos inaugurales. Sí. ¿Verdad? Y se espera de que la sorpresa de la noche sea Shakira. Al final otra vez. Pues eso no está confirmado. Que estaba confirmado el cantante colombiano. Pero hay otro. Yo tengo solamente el reggaetonero, no sé. Y no, sí, ese. Y ese. Es el que está confirmado. Está confirmado. Se especula de que puede ser una sorpresa la presencia de Shakira. Porque se me dijo que se desmintió, no se anunció. O sea, no sé si se desmintió. Pero al final después se apagó eso y se adelantó esto. Pero como Conmebol tiene un equipo de marketing que trabaja muy bien. Me contaron que hay gente argentina, brasileña, gente afuera que trabaja en eso. Y puede ser, porque ellos manejan. Todo está concatenado. Eligieron a este intérprete porque tiene un target de gente joven. Y es para promocionar el tema del fútbol hacia esa zona de la gente que va creciendo y que también los jugadores hoy, muchos le siguen a este... Eso yo no sé, porque no es mi mundo, es de la música. Pero eso leo y escucho, ¿verdad? Leo y escucho, ¿verdad? Vamos a ver. Sería fantástico si está Shakira.
Sí, pues la música creo que es de ella. Pega más, en la otra no pega tanto. Sí. Audio. Buenas tardes ahí en la mesa. Para mí que es el mejor radios y los que están ahí, los relatores, por ejemplo, los comentaristas, el mejor del Paraguay. Ahí te mando, si por ahí si tenés algunas miradas. Ahí, acá en la Argentina son jugoleras. Mira, a lo mejor ya ustedes vieron que está revirando. Envió un link, pero no envió mal su link, así que no vamos a poder ver lo que nos envió el oyente. No vamos a poder ver tu link porque parece que enviaste mal, me dice acá el compañero del pendejo, pero ¿su audio sí o no? Su audio no, hasta ahí. Hasta ahí. Otro audio. Buenas tardes a todos ahí en la mesa de Deporte Total. Un abrazo desde la distancia. Ahí Paraguay ganó a México en ese estadio maravilloso de Mercedes-Benz en Atlanta. Ok, señores, abrazos. Gracias. Parece que es un paraguayo que está en Estados Unidos, ¿eh? Otro audio. Sí. Buenas tardes, la señora de Deporte Total. Benigno Acosta, desde San Ignacio Misiones. San Ignacio Misiones Acosta. Regalnero, hemos embellidado de Alderete, Vina. Péchale y pinta y nada. No, jamás. Alderete está fijo. ¿Qué tal los muchachos? Va el aporte en sintonía total desde Naucalpan de Juárez en México. Siempre escucho todos los días hasta los últimos audio llevan en Rusia. Me pregunto nomás los muchachos, ¿será que cuando ustedes se cruzan con Harrison o con Villar o con los grandes referentes de fútbol le dicen, va epiopea será? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Será que ustedes también le dicen? Porque acá le dan caño, pero después le ven y Pepe te paso, ¿ves? Acuérdenme ahí la ídolo. Fuerte abrazo. Vamos Paraguay, carajo. Dale, gracias. No, obvio, Nico, hasta que igual vas a ver qué es lo que pasa así cuando nos cruzamos. Yo no me cruzo nunca porque todo el día estoy acá. Nico que trabaja. Desde venía para Argentina, pe cambiante nace a Peñena, bueno, nivel de Anica, la hambre Benecuma, o sea, qué pucha sea. Desde venía para Argentina, pe cambiante nace a Peñena, bueno, nivel de Anica, la hambre Benecuma, o sea. Ahí se los paraguayos que están allá. Para ese tipo que dijo que usted promociona jugadores cero, no entendí que hoy la fútbol ese, yo no veo amigo el presente, como juega Frida Mota. Le digo, sale con un jugadorazo, pero eso está lesionado, unos jugadores. Dios mío, o sea, de hecho, ahí es que hoy la fútbol. Aparte no, porque no iba a Derli, se iba a ir Piramota, son dos jugadores. Ahora me llamó la atención que dijo promocionan dos jugadores, no sé quién es el segundo jugador de Cerro, que supuestamente promocionamos. Y Aguayo. Cecilio y Arzamendia, seguro. Ah, pues. Yo no hablé nunca de ellos. Freddy Vera, el nuevo futbolista de Independiente de Rivadavia, a préstamo de Deportivo Ameriano. Está confirmado. Al ex club de Alex Arce. Freddy Vera, al ex club de Alex Arce, exactamente. Hay buenas relaciones ahora ahí. Entre Ameliano y salieron bien. Ojalá le vaya bien a Freddy Vera. Quedamos muy bien. ¿Qué tal, primo Massa? En el ejército nosotros nos decía y le decíamos que mandulero a eso que se iban para hacer algo y no hacían nada. Eso se le decía camandulero. Y camandulea y mandé el club de Isna, bebé. Sí, ya sabemos, ya. Tranquilo. Ahí yo escuché primera vez la expresión también. Igual lo aceptamos así, igual lo aceptamos. Jotita me mira como diciendo, ¿escuchaste, Benicio? Y escuché, hermano, las tonterías que se está diciendo. O Camandule llega más, profe. Y hasta ahora sigue yendo al ejército ahí para dar su charla. ¿Alguna relación tiene? Bueno, exacto. Uno último. Buenas tardes, Luis. Saludos a la mesa, Benicio, Jotita, Cano. Yo quiero opinar sobre la selección. Y yo voy directamente. Tenemos jugadores suficientes que triunfan en todo el mundo. Acá el problema es el presidente Robert Harrison, no hay otro. Ya la vez pasada ya le mandé un audio y le dije que cuando la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco funciona. Ya. Hoy qué juega.
Bueno, Gana hoy estamos Italia, en la buenísimo. jornada inaugural de la gran fiesta de la Copa América. Les invitamos a que sientan con nosotros, disfruten con nosotros el partido. Vamos a estar con Jotita, con Gianluca, con Robert, con Will, narrándole por radio por las 780M la inauguración de hoy entre Argentina y Canadá. ¿Y vos, Benicio, vas a estar en tu casa? Mira, Asadito, va a tirar algo a la parrilla. Va a tirar a la parrilla algo, va a estar escuchando. ¿Oyente fiel? ¿Y el profe? Camanduleando. ¿Cómo quiero preguntarlo a los oyentes y televidentes? ¿Con quién dijiste que vas a hacer? 10 veces dijiste. Y bueno, y el sábado vas a estar conmigo, de acuerdo a la designación. Gana Italia, buenísimo. El sábado va a estar el domingo, domingo hasta mañana. 21 horas el domingo. Esto empieza recién, Benicio. Después vienen todos los partidos. Un saludo ahí al gran Después ya es directo. Esta no te escapa. Un saludo ahí al gran sensei Benicio Martínez. El sensei. Ya viene el gran equipo de Mario Ferrero, que ayer nos atendió. Después lo voy a cobrar. Y con la bella Sole, con el intelectual Juan Fariña y con el galán Blas Barrio, que no quiere más que se le diga galán, porque si no, no les puedo decir públicamente. Pero quédense en sintonía en radio y televisión, porque ya llega un gran equipo para continuar la siesta por la radio paraguaya en los mundiales. Hasta más tarde con la Copa América. Gana Italia, buenísimo. Potente Italia, Cheramén. Y ya está frito. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Tanto tiempo, muy lejos sin verte, mi alma está herida de tanto esperar. Hoy solo y muy triste, añorando imploro tu cariño santo que ayer conocí. Mi estrellita buena, mi amor tan sincero, espero impaciente que vuelvas a mí y otra vez muy juntos nuestros corazones